rápidamente porque, bueno, lamentablemente compartir, que es muy lindo, no tan lindo, me implica que voy a hablar una hora menos, ¿viste? Voy a hablar en una hora, normalmente la doy a toda velocidad a la clase, ahora tengo la mitad de tiempo, matemáticamente la única posibilidad que tengo es hablar al doble de velocidad para poder desarrollar algunos contenidos. No, hoy va a ser un poco distinto porque vamos, ya se, esperen que ahí se ve mejor, claro, ahí se ve mejor, sí, porque tenía una barra ahí que aparece, ahora se ve la frente entera. Bueno, le decía que normalmente sé que muchos de ustedes ya conocen más o menos los contenidos, ya están un poco habituados, quizás alguno ya vino más de una vez a alguna clase, entonces voy a dar, por supuesto, algunos saberes, algunos conocimientos, y me voy a meter hoy un poco más en la parte de contratos para así darle pie a Pablo, que va a hablar de inteligencia artificial un poco más referida a la parte de daños, a la parte de contratos, a la parte que más activa y menos teórica quizás en el mundo del derecho. No obstante lo cual, los principios son los principios generales de los cuales siempre hablamos van a estar presentes. Bueno, pero insisto, va a estar un poco más orientado a la teoría general del contrato, ¿no? Y no tanto a la teoría general del acto jurídico como lo vengo haciendo en tantas otras oportunidades. Bueno, larguemos porque tengo 6 módulos y 50 minutos escasos, entonces larguemos. Bueno, lo común, el tronco común es la neurociencia, neurociencias y derecho. De vuelta, cuando hablamos de neurociencias y derecho hablamos de el cerebro y las normas jurídicas y un posible dilema o encuentro o cruce entre ambas, entre ambas disciplinas que pueden colisionar. ¿Por qué digo esto? Bueno, rápido. La neurociencia describe el cerebro, describe definición, característica y funciones del cerebro. La definición del cerebro vamos a dar la que siempre doy acá, que pertenece al presidente Barack Obama, que es un cacho de sustancia que pesa 1,5 kilos, que está ubicado en la mitad de la cabeza y está separado por 2 orejas. Esa es la definición más indubitada que puede encontrar un abogado, un abogado para referirse a ese magnífico pedazo de no sé qué cosa que uno tiene adentro de la cabeza y que nos hace realmente la especie más extraordinaria de cuantas criaturas caminan en el planeta Tierra. Bueno, lo importante de eso es el peso. Pesa 1,5 kilos, lo cual triplica el peso de cualquier otro mamífero viviente. Con lo cual, eso también te da una pauta de por qué funcionamos distinto a un mono, que sería lo más parecido en ese darwinismo o en esa evolución de especies que separa al ser humano de los simios. Bueno, por otra parte, es importante saber que en esa caja de 1,5 kilos entran 100.000 millones de soldaditos. O sea, es un pequeño ejército que tiene 100.000 millones de soldaditos que son las neuronas y los neurotransmisores que están permanentemente buscando información del exterior para traerla, para generar emociones, para generar situaciones e impulsar la conducta. O sea, es un impulsor de la conducta o, si se quiere, a partir del cerebro se genera el comportamiento, la conducta o el acto o como quieran llamarlo. Entonces esa es la segunda característica. La tercera característica es que nos permite el sistema, el hecho de que todos tengamos cerebro, nos permite un sistema de comunicación inédito entre otras especies. Es decir, es la única especie que ha consolidado un sistema lingüístico casi perfecto. Casi perfecto. Y eso sí tiene que ver con lo que va a hablar después Pablo de inteligencia artificial de algoritmos. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial puede definirse en 3 siglas, LLM, que en inglés significa Large Language Model. O sea, toda inteligencia artificial es una base de datos gigante de lenguaje. Básicamente es eso. Y eso ya lo tenía el ser humano. Y es lo que le permitió a los hombres organizarse en pequeños grupos. Vieron que los monos se organizan en grupos de 20, 30 chimpancés y se empiezan a repartir 4 bananas y eso nos genera cierta sorpresa. Bueno, los seres humanos en China, por ejemplo, se organizan de a 1.800 millones. Y son 1.500 millones, 1.800 millones de personas más o menos cohesionadas por un interés común, por un territorio, por una historia. Bueno, todo eso es una construcción de la comunicación, del lenguaje. Y eso se logra únicamente teniendo cerebro. Bueno, pero como les prometí rapidez, cierro el tema del cerebro diciendo que, a diferencia de lo que cree las ciencias sociales, y esto sí es importante, el cerebro no es solamente un aspecto racional, es
El 3 por uno es un combo de 3 por uno. El cerebro trae una parte instintiva, que es la más importante, y que nos va a condicionar para sobrevivir y para reproducirnos. O sea, eros y civilización, como diría el querido Eber Marcuse en la década del 70. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los 86.400 segundos que tiene el día, o sea, la unidad de tiempo que tiene el día, vamos a estar pensando en que no nos maten, en seguir viviendo y en reproducirnos, buscar nuestro par erótico, buscarnos, encontrarnos y reproducirnos. Todo lo que hace el mamífero es eso. Y eso explica casi todas las conductas. Pero claro, pero no es únicamente eso. Eso es lo más importante. Tiene otra función que es emocional. Maneja la ira, la ira, la sonrisa, la felicidad, la alegría, la angustia. Todo eso se llama el cerebro límbico, la segunda zona importante, que es la segunda en importancia y en tamaño. Y contrariamente a lo que se supone, el córtex frontal, es decir, la zona de la frente, dicho esto burdamente, que no aparezca después un neurólogo para corregirme porque vamos todos presos. Pero bueno, esa parte racional está ubicada en el córtex frontal y es la más pequeña, pero es la más asombrosa. Es la más pequeña, pero es la que en los últimos 200.000 años creció exponencialmente. Hay un crecimiento. Cuando uno agarra el estudio de cómo era el cuerpo humano, encuentra que en los últimos 200.000 años la parte frontal del cerebro creció enormemente. ¿Por qué? Bueno, por la flexibilidad, por las nuevas necesidades, bla, 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 por un montón de cosas de las cuales nos habla la historia. Entonces vos tenés, la neurociencia te va a describir todo eso. Definición, características, situaciones, funciones, toda esa fisiología del cerebro, qué hace, qué puede hacer, etcétera. Eso es descriptivo. Descriptivo, pero muy descriptivo y con una evidencia científica muy importante, muy pesada. Bueno, ese es el mundo de la neurociencia. El mundo del derecho no es descriptivo, es básicamente imperativo, impositivo. O sea, la neurociencia te describe el comportamiento o cómo se origina el comportamiento, mientras que el derecho lo regula. Entonces ahí viene esto que siempre yo hablo, que es el dilema posible. ¿Cuál es el dilema posible? Que entre la ciencia que te describe el cerebro, el funcionamiento del cerebro, y aquella que te regula las conductas, porque regular conductas no es otra cosa que imponer restricciones a la libertad. No es más que eso. Y eso en general a los seres humanos no les gusta mucho. O requieren de un proceso de culturalización que no es natural, no es espontáneo. Es un proceso cognitivo, es un proceso de aprendizaje, es un proceso de hábitos. Bueno, ahí está mezclado todo. Pero, el dilema sería, ¿qué pasa si hay un gap o una brecha o una incongruencia muy grande entre lo que nos describe la neurociencia y entre el mundo impositivo del derecho? Esas creaciones del derecho privado, que son la teoría general del contrato, basada en el discernimiento, la intención y la libertad, y la teoría general del contrato, basado en el acuerdo de voluntades, un acuerdo racional de voluntades, y la teoría general de la responsabilidad, basada en un libre albedrío supuesto hace varios siglos que te permitía elegir el bien y el mal. El derecho apostó fuertemente a eso. La neurociencia nos describe otra cosa. Ahí no hay dilema, es un dilema hipotético el que yo planteo porque tengo convicción y estoy investigando hace unos cuantos años acerca de esta contradicción flagrante entre lo que te describe la neurociencia y la imposición normativa. Creo directamente que el derecho en general, pero en particular el que conozco, que es el nacional, el que más conozco, que es el nuestro, este de todos los días, tiene una contradicción muy grave con directamente creo que va patas para atrás, o sea, camina a contraciencia. Es una ciencia contrafáctica, si se quiere, porque en las tres teorías basales, que son la del acto jurídico, la del contrato y la de la responsabilidad, va a contramano de lo que te dice la neurociencia. Vamos a empezar a hablar de estas cosas. Si es que hay alguna pregunta, no, no, porque son 267. No, no dije nada. Si hay preguntas, le sacan el tiempo a Pablo después, y listo. Bueno, no, pero si hay alguna pregunta de todo esto y alguien quiere hacerla o escribirla o esto, métanle pata mientras yo voy hablando, y vemos si la puedo contestar y eso. Bueno.
Bueno, entonces, ya nos posicionamos en el contrato. Dejamos de lado el acto jurídico porque si no me llevaría todo el modo y no quiero. Entonces, vamos a ver cómo actúa esta incongruencia entre el ser humano de verdad y el ser humano hipotético que plantea la ciencia jurídica en este caso. Esto requiere, para hablar del contrato, una muy breve evolución histórica, porque yo veo muchas caras jóvenes, pero también otras no tan jóvenes. Aquellas que no son tan jóvenes pueden recordar el artículo 1137 del viejo Código de Vélez, que decía, es el acuerdo de voluntades destinado a, o cuya finalidad es bla. Bueno, es decir, que en el sistema de Vélez Sarsfield, que se mantuvo en 1968 con la reforma de Borda, el contrato era un acuerdo de voluntades. Y la voluntad era ni más ni menos un acto jurídico dotado de intención, discernimiento y libertad, o de discernimiento, intención y libertad, el DIL, la fórmula DIL, que sigue hoy en día el artículo 261 del Código Civil y Comercial y que antiguamente era el 897 de Vélez. Ese es el armado de Vélez. Ese es el armado de Vélez. Sin embargo, fue evolucionando hacia el 2015, donde se establece un sistema distinto. Ya no va a haber, ya no va a haber acuerdo de voluntades, sino método de prestar el consentimiento. Hoy de lo que todo el mundo habla es del consentimiento. Increíblemente, la doctrina mayoritaria, yo voy en minoría, la doctrina mayoritaria insiste en decir que el consentimiento es lo mismo, es lo mismo que lo que era entonces el acuerdo de voluntades. No, no es lo mismo. No es lo mismo querer un iPhone 16 que poder comprarte un Nokia 1100. No, no es lo mismo. Vos consentís comprarte un Fiat Duna porque no pudiste comprar el Mercedes. Hiciste muy bien, hiciste muy bien, pero no hay deseo y el de la voluntad es deseo. Hay consentimiento. No es lo mismo, no es lo mismo. Y después tiene otras cosas técnicas mucho más graves, pero no quiero perder el eje. Entonces, hay una evolución que pasa del 1137 del Código de Vélez, Acuerdo de Voluntades, al 957 actual, que yo defino como el certificado de función del contrato, pero que básicamente después lo voy a leer textualmente, de un método de prestar el o logran un consentimiento. Nunca hay acuerdo de voluntades en el esquema actual, después lo vamos a ver un poco con un poco más de profundidad. Entonces, bueno, en 2015 ocurre un gran cambio en la teoría general del contrato. Pasamos de tener un contrato a tener una teoría tripartita o una teoría que tiene tres cabezas. El contrato paritario, el contrato de adhesión que la doctrina mayoritaria, seguido por prestigiosísimos autores como fueron los redactores del Código Civil y Comercial, Ricardo Luis Lorenzetti, Aida Kemelmacher, o sea, estamos hablando de lo mejorcito que hay en la doctrina. Bueno, ellos sostienen que ese contrato de adhesión no es una ruptura del sistema, no es una fractura del sistema general, sino que es un mero método de prestar el consentimiento. Y después tienen los contratos de consumo, que ese sí es rupturista según esa teoría. A mi modo de ver, no hay tal ruptura, sino que hay desaparición completa del del contrato paritario. ¿Por qué digo esto? Porque más allá de la nomenclatura, o sea, más allá de las teorías nominales, es decir, qué nombre le ponemos a las cosas, vamos a ver qué principios o qué normativa regula a esos acuerdos o a esos contratos. Y cuando agarramos el contrato paritario, es decir, el que el 1137 del viejo código decía, es un acuerdo de voluntades, tenía una serie de principios que lo sigue manteniendo. Esos principios están en el 957 a 962 del Código Civil y Comercial. Se llama la principiología del contrato paritario, después complementada con el 1022 y algunos otros, pero no nos embracemos con los números y con la memoria pero tengamos en cuenta lo siguiente. Esos principios básicos del contrato paritario son, yo los tengo anotados acá siempre, justo enfrente, la libertad contractual,
la obligatoriedad, o sea, pacta sunt servanda, ese viejo principio del derecho romano, el contrato es para las partes una ley, como si fuera una ley, tiene fuerza legal. La no intervención judicial, esto es muy importante, los contratos hechos, los contratos paritarios que generaban libertad contractual y exigibilidad, no era posible ser intervenidos. Finalmente estaba el régimen de la supletoriedad. ¿Cuándo era la supletoriedad? Cuando las partes no se ponían de acuerdo. O sea, el predominio era la autonomía de la voluntad y por default o por defecto o por supletoriedad aparecía el sistema normativo diciendo, bueno, esa laguna te la cubro yo, esa laguna del acuerdo de voluntades te la cubro yo. Y después el efecto relativo, este es otro principio fundamental, que es que las partes, únicamente un contrato es exigible entre partes, entre solvency accipiens, es decir, deudor y acreedor, es decir, proveedor si se quiere y consumidor. O sea, únicamente le puedo exigir la prestación y únicamente me puede exigir la contraprestación quien es parte. Bueno, si analizamos eso, libertad contractual, obligatoriedad, no intervención, supletoriedad e interpretación, la interpretación tradicional del contrato es que el contrato debe ser interpretado según lo que las partes tenían en mente o habrían querido o habrían podido. O sea, se buscaba en la interpretación la voluntad, se buscaba la voluntad. Bien, esos principios, ninguno, pero ninguno se aplica al contrato de adhesión. No es libre porque tiene que ser claro, no puede ser ambiguo, puede ser intervenido porque si hay cláusulas, porque si hay cláusulas desfavorables o cláusulas dañinas o leoninas, puede ser intervenido. Es decir, la doctrina de mayoría podrá decir que no es una ruptura, sino que es una parte, pero díganlo, a mí no me importa, llámenlo plato volador si quieren, a mí me da lo mismo. Lo que sí quiero que tengan en claro que no es aplicable al contrato de adhesión ninguno, ninguno de los cinco o seis principios que rigen el contrato paritario. Con lo cual, es un contrato paritario regido por otro sistema operativo que, bueno, que la doctrina mayoritaria todavía no me terminó de explicar o todavía no termino yo de indagar a qué se refiere. Y finalmente tiene en esta cuestión tripartita los contratos de consumo, que son los contratos completamente protegidos. De hecho, el artículo 65 o 64, qué sé yo, de la Ley de Defensa del Consumidor, dice que es una disposición de orden público. O sea, no hay supletoriedad. O sea, no hay voluntad, perdón. Se invierte el principio, se invierte el principio. No hay autonomía de la voluntad. Cuando vemos los tres contratos, pasamos de contrato paritario, contrato de adhesión y contrato de consumo. También nos comimos los contratos conexos, ¿viste? Que es el del 1007, 1073, 1075 del Código Civil y Comercial. También es una forma rupturista. Que tampoco, si uno se pone a pensar, no hay ningún contrato de bienes y servicios masivo que no sea conexo. O sea, lo que se pensó como una excepción hoy es la regla. Casi todos los contratos suponen una conexidad, es decir, un conjunto de proveedores que segmentando su tarea ponen en el mercado un bien o un servicio único, pero que sin la concurrencia sin la concurrencia o la conexidad de esas tareas segmentadas sería imposible. Pero bueno, dejémoslo porque si no sería agregarle más bolonqui a todo esto y no, la idea es clarificar y no complicar. Entonces, cuando uno ve esas tres salas, pónganse que están la sala uno contrato paritario, sala B, contrato de adhesión, sala C, contrato de consumo, lo que encontramos ahí es que hay como imagínense que en la primera sala brilla mucho, hay mucha luz, es la luz de la autonomía de la voluntad. Pero a medida que avanzamos, la autonomía de la voluntad se va atenuando hasta desaparecer prácticamente en los contratos de consumo donde no hay tal autonomía de la voluntad. Esta evolución histórica parece histórica, pero vieron que Argentina es bastante circular en eso, en el peor de los sentidos. No es circular, sino que es regresiva, yo diría, más que circular, si fuera circular, uno estaría dando vueltas permanentemente. Pero Argentina tiene una condición histórica regresiva porque fíjense un poco.
Cuando hablamos de esos principios, libertad contractual, pactam sunt servanda, no intervención judicial, interpretación a cargo de la voluntad de las partes, son todos principios que tenían una única finalidad. ¿Y cuál era la finalidad? La seguridad jurídica. La seguridad jurídica. ¿Por qué? Y bueno, porque Vélez Sarsfield estaba a contramano de Luis XV o Luis XIV, o de los Luises o de las monarquías de carácter absoluto europeas, donde había realmente un avasallamiento fuertísimo, fuertísimo de la administración de los Luises hacia los súbditos, hacia nosotros. Entonces, esas teorías libertarias en aquel momento eran completamente libertarias en aquel momento. Aquel momento requería una seguridad jurídica. ¿Para qué? Para protegernos del soberano, porque el soberano era avasallante. Entonces, esa es la explicación de ese Vélez Sarsfield, que hoy parece un tipo conservador, pero era un tipo completamente progresista, completamente revolucionario. No estaba solo, venían los franceses, venía de toda esa tradición europea que ya venía diciendo, che, el ropaje de Luis XIV, de Luis XV, está muy lindo para Versalles, pero dejémoslo para el turismo, eso, porque esto no está funcionando más, necesitamos un poco más de seguridad jurídica. ¿Para qué? Y para que empiece la guita, para que empiece a circular la guita y que la guita del tráfico, del intercambio de bienes y servicios no dependa de la voluntad de un loquito, no dependa de la voluntad de un loquito que decía, el Estado es todo, coma, y yo soy el Estado, yo soy el Estado. Entonces, el Estado es todo, yo soy el Estado. Bueno, está bien, no es muy lindo jugar, no es muy lindo jugar de súbdito en esa condición. Entonces vos tenías un contrato muy libertario en 1871. ¿M? Había pura seguridad jurídica. Bueno, y eso es lo que necesitó el mundo, porque vos fíjate que entre 1871 y 1968 en Argentina no hubo ningún cambio. O sea, fue un sistema que pacificó las relaciones contractuales durante 100 años. Durante 100 años. Con lo cual nadie puede decirle al pobre Vélez que fue anacrónico o que fue esto o que fue lo otro. Duró 100 años. ¿Y qué pasa en 1968? Cuando uno agarra la reforma de 1968, y para mí es importantísima, encuentra que todos los nuevos institutos, escuchen dos porque dos son muy importantes para la charla de hoy. Abuso del derecho, 1071, hoy artículo 10. Vicio de lesión enorme, viejo artículo 954, hoy artículo 332. El que aprovecha la ligereza, inexperiencia y hoy le ponen debilidad psíquica, después voy a volver sobre eso. Son todos teoría de la equidad del 907, que hoy está en el 1752 me parece. Todos esos institutos que fueron después mantenidos con buen criterio en la reforma del 2015, hablan de un deterioro, deterioro de esa eh, seguridad jurídica. Había un exceso de seguridad jurídica. ¿Y esto por qué es importante? Porque todo exceso de la seguridad jurídica va en desmedro de la equidad. Entonces entran en el escenario dos jugadores importantes, la seguridad jurídica y la equidad. ¿M? Y esos son pilares que son pilares, no son kantianos, no son religiosos, no son dogmáticos, no son a priori, son contextuales. Son contextuales. Entonces, en algún momento de la historia, cuando estaban los Luises, se necesitó un poco más de seguridad jurídica. En otro momento de la historia, cuando aparece el maquinismo, cuando aparece la primera revolución industrial, la de 1800 y pico en Inglaterra, que empiezan a aparecer, los caballos son sustituidos por caballos de fuerza de motores, se empieza a morir más gente en accidentes de tránsito, por ejemplo. Por ejemplo, hay una regla máxima en el derecho del consumidor que dice, a mayor confort, menor seguridad. Entonces esto, con la primera revolución industrial y muchísimo más ahora, con la revolución tecnológica, explotó. Entonces tenías un montón de daño y muy pocos agentes dañadores. Ahí aparece la figura tan estadística de Guillermo Borda, y le gana la pulseada a quien en ese momento tenía todas las de ganar, que era el profesor Jambía, ¿no? Que venía los dos pertenecían a la derecha católica, pero, a diferencia de Jambías, Borda vio lo que Jambías no pudo ver y se murió sin ver. Y perdió el tren, porque lo ganó claramente, claramente lo ganó Guillermo Borda, incorporando todo esto que es sacar seguridad jurídica
equidad. Todo esto cambió en el decreto 72 del 2024, la ley bases, esto que el otro, que parece que según algún iluminado, todos los problemas que tenemos surgen de la autonomía, de la falta de autonomía de la voluntad y empiezan los contratos libertarios, que bueno, vamos a ver en qué termina eso, pero parecería, lo explica uno de los ministros actuantes, lo explica con claridad, dice, Argentina perdió todo cuando creció durante la época velezana, donde los contratos eran absolutamente paritarios y libertarios, y decreció a partir de entonces. Bueno, es un análisis un poco sesgado, hablando de sesgos, un poco sesgado, porque es cierto que hubo un crecimiento, pero vos no podés. O sea, yo fui muy feliz en la infancia, pero no por haber sido feliz en la infancia voy a comer hoy con la mano. Está bien, yo me divertía mucho siendo bebé comiendo papilla con la mano. Entonces, vos cuando querés poner las reglas del pasado, pero no el contexto del pasado, no es lo mismo. O sea, hoy no podés volver al código de 1871 porque no tenés a Luis XV o Luis XIV sojuzgando, tenés otra cosa, lo cual no quiere decir que es necesario o que sea necesario o que yo entiendo que es necesario una pequeña corrección de la equidad, de la falsa equidad, del populismo equitativo, si se quiere, hacia terrenos donde la seguridad jurídica tenga un poco más de protección. Porque, bueno, porque sin seguridad jurídica no ten... O sea, si falta uno de ambos extremos, no tenés nada. Sencillamente no tenés nada. Porque, bueno, porque se te piantan las inversiones, se te empiezan a ir las empresas, se te empiezan a ir... Es un desastre, es un verdadero desastre y nosotros lo hemos visto. Ahora, eso no quiere decir que tengas que hacer volantazos muy fuertes. Se busca un equilibrio, ahí usemos un poco las teorías aristotélicas. Vayamos por el carril del medio, que vulgarmente se piensa que el carril del medio le pertenece a Massa, pero antes que Massa, que Sergio Tomás, estuvo Aristóteles, unos cuantos siglos antes de Jesucristo, estuvo el amigo Aristóteles ya hablando de que busquemos el medio, busquemos el equilibrio. De manera tal de que todo esto es un cierto equilibrio entre la seguridad jurídica y la equidad. Bueno, entonces avanzo un poco. Tenemos ya división tripartita y me interesa mucho el consentimiento, porque habíamos dicho, ya no hay acuerdo de voluntades, ya no hay acuerdo de voluntades, sino hay un método de prestar el consentimiento. Y les había dicho que el 957 era el certificado de defunción del contrato. ¿Por qué? Porque cuando lo leemos textualmente, voy a leer la primera versión del 957, nos encontramos que les voy a leer la definición del contrato paritario, el que supuestamente es el que está más vinculado a la autonomía de la voluntad. Mirá lo que te dice, contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más personas manifiestan su consentimiento. En ningún momento te habla de voluntad y en ningún momento te habla de acuerdo. O sea, el consentimiento ha desplazado completamente a la voluntad. No es cierto, o al menos no considero que sea cierto, en disidencia con la doctrina mayoritaria, que podamos equiparar el consentimiento con la voluntad. De ninguna manera, a mi modo de ver, eso es posible. Entonces sí es importante ver cómo se forma el consentimiento. Y ahí sí empiezan las neurociencias. Hay un experimento muy, muy interesante. Dado el poco tiempo, no los voy a hacer participar, pero les voy a contar de qué se trata. Muchos lo conocen. Dan Ariely, que es un investigador muy, muy conocido y muy piola y muy moderno, empezó a hacer un análisis, no lo empezó él, no lo desarrolló él, sino que es un experimento de vieja data, en el cual referido a la donación de órganos. Entonces, la donación de órganos obviamente es una decisión que involucra muchas cosas, religiosas, éticas, metafísicas, solidarias, altruistas, qué sé yo. No es altruismo donar un órgano, altruismo sería donarlo en vida. Donar un órgano una vez muerto, no hay altruismo porque no hay pérdida personal, lo que hay es solidaridad en todo caso, buenos deseos, pero no altruismo que es otra cosa. Bueno, pero sí involucra todas estas cosas. Entonces dice, bueno, teóricamente, los estados o los países con una tradición cultural parecida deberían tener una tasa de donación de órganos similar, como en Uruguay y Argentina, qué sé yo, en Montevideo y en Buenos Aires, vos preguntás cuál es la morfi que prefieren, dicen bife con asado, ¿viste? Asado con vino tinto, con vino... es que casi lo básico, porque somos vecinos y esa vecindad te hace compartir muchas cosas. Entonces es muy probable que en la donación de órganos, el nacido en Uruguay, el nacido en Argentina,
compartan muchísimos rasgos. Bueno, esto lo llevó a un experimento muy interesante, Ariel y otros investigadores, y comparó qué pasaba en países muy parecidos, por ejemplo, Suecia y Dinamarca. Buscó países, ahora no me acuerdo exactamente cuáles eran los países, pero bueno, supongamos que dentro de la Escandinavia tomó esos dos países, ¿no? Y le daba que Suecia tenía una tasa de donación del 90% y Dinamarca tenía una tasa de donación del 10%, o sea, tenía un gap enorme. Entonces dijo, bueno, voy a por ahí en otro lado, los escandinavos son medio locos, son medio raros, ¿viste? Los vikingos son medio complicados. Bueno, entonces agarró y comparó otro par de países similares, Alemania y Austria. Y de vuelta, Alemania daba tasa de donación 5%, 10%, y Austria daba tasa de donación 90, 95%. Y uno dice, "Che, qué malos tipos, al final era cierto que eran malos los alemanes, ¿viste? Pero bueno, entonces esto también era sospechoso y eso lo llevó a tomar pares distintos, o sea, países distintos. Hungría y Francia. Agarró Hungría y Francia, que tienen historias distintas, es completamente distinto, es completamente distinto la historia de Hungría, mucho más castigada que la historia de libertad, fraternidad y todo eso que trajo la Revolución Francesa con tantas alegrías y tantas cosas lindas que traen los franceses. Bueno, sin embargo, esos dos países tenían una tasa, empatan en casi el 100% de tasa de donación. Y dice, bueno, ¿y qué pasó ahí? Bueno, la mayoría de ustedes ya saben lo que pasó. Pasó que en algunos países, primero lo primero que se pensó es que faltaba información. Y vinieron los finlandeses, que son perfectos, y dijeron, mira, no, nosotros tenemos una tasa de información del 100%. No hay nadie que no que esté ahora pisando nuestro territorio que no esté informado acerca del estímulo o de la conveniencia o de lo bueno que resulta donar órganos. O sea, no era un problema de información. ¿Saben cuál era el problema? El problema del ser humano. El formulario de adhesión era el problema, el consentimiento. ¿Cómo era? Y bueno, en los países que tenían tasa elevada de donación, cuando sacaban el documento había la donación presunta. Es decir, si vos no querías donar, tenías que marcar con X un taller, una cruz que decía, no quiero donar mis órganos cuando me muero. En cambio, en los países de tasa de donación que se daba el contraefecto, pasaba lo contrario. Es decir, no ponerlo significaba retenerlo o donarlo. O sea, lo que tenemos ahí es que el ser humano actúa en el 100% igual, no ponía nada en la planilla. Lo que pasa es que no poner nada en la planilla, no tildar el casillero, en un caso significaba donar y en el otro caso significaba no donar. Y por lo que se llama el sesgo de vagancia o la ley del mínimo esfuerzo que siempre le reclamamos a nuestros hijos, pero que en realidad somos partícipes activos de la ley del mínimo esfuerzo, el mínimo esfuerzo es que te den la planilla, firmarla e irte a jugar al tenis o al gimnasio o a donde sea, pero sacarte el problema. Bueno, eso así es el consentimiento y ahí aparece una palabrita espectacular que es el consentimiento por default, las cláusulas por default. Entonces, el consentimiento no es una manifestación positiva, es una manifestación de default, es una manifestación, es una manifestación presumida, presunta. Ahora. Sí, bueno, nosotros no tenemos el problema porque creo que está la ley de no sé qué cosa, que uno termina siendo un donante de órganos presunto, y con muy buen criterio, dice, bueno, si te lo querés guardar y llevártelo al más allá, bueno, poneme algo específico, si no, va para el que lo necesite, que me parece mucho más que tiene mucho más que ver con esa primera condición del ser humano, que es la reproducción y la supervivencia. Entonces, hasta creo que instintivamente uno podría asumir desprenderse de algún órgano cuando ya no lo necesita más. Bueno, pero lo que a mí me importa es llevar esto al terreno de los contratos comunes y lo que llaman las cláusulas por default. Y acá viene un tema al que me quiero referir de los contratos de adhesión. ¿Estamos bien? Sí, 38. Estamos bien, pero necesitamos tiempo. ¿Qué pasa con el artículo con los contratos de adhesión? Los contratos de adhesión no tenían ninguno de esos principios. ¿Qué principios tienen? Bueno, las cláusulas tienen que ser claras.
Porque si no son claras, son ambiguas. Y si son ambiguas, ¿qué pasa? El 987 te dice que se va a aplicar frente a cláusulas ambiguas, es decir, que no se entiendan. Por ejemplo, el derecho del asegurado vence pasado mañana o en todo caso el lunes. Vos no sabés bien, como es ambigua, se aplica la regla contraestipularen. O sea, frente a la ambigüedad, la solución legal correcta que se da es la del 988, que es contraestipular. Es decir, se considera válida aquella que perjudica al proveedor, es decir, al que armó el negocio, al que armó el negocio de adhesión. Y eso es muy bueno el criterio. Después tiene una pauta frente a las cláusulas particulares y las generales. Bueno, ahí te dice también te lo regula. Te dice, mira, cuando hay dos cláusulas, una general y una particular, va a prevalecer la particular. ¿Por qué? Bueno, porque teóricamente las partes quisieron, determinaron eso más allá de la norma general. Ese criterio es relativo, pero bueno, ponele, pero la idea, la intención es buena. La intención es buena de decir, bueno, cuando hubo negociación o cuando una parte chilló y le cambiaron una cláusula, que esa tenga más fuerza, que esa tenga más fuerza que la otra. Después están las cláusulas abusivas, bueno, las que contienen desventajas, las que suponen una transferencia en el sentido de quién debe probar, cargas probatorias, cargar con responsabilidad que no corresponde, en fin, todo ese tipo de cosas está regulado en el 980 y... Esa es el 988 y el 987 es la cláusula contraestipular. El 988 te habla de las cláusulas abusivas. Voy a ver si estamos bien. Taca, taca, taca. Sí, cláusulas abusivas del 988. Y te lo regula también. Ahora, de las cláusulas alternativas por default, ¿hay alguna regulación? No. ¿Qué son las cláusulas alternativas por default? Bueno, yo te voy a poner varias cláusulas. ¿M? Por ejemplo, el pago de tarjeta de crédito. ¿Te saco todo de la cuenta de ahorro? ¿Te saco un poquito para cubrir el mínimo? ¿O no te saco nada? O cualquiera de las otras. Entonces, vos no ponés nada. Entonces, si no ponés nada, va a quedar, va a ser así, va a estar enunciado así. El banco autorizado va a cobrar la tarjeta de crédito de Fernando Gina con autorización para retirar la totalidad de los fondos suficientes y necesarios para el pago el día tal y tal y tal, la tarjeta Visa. Punto. O las otras, no, sacame un poquito, no, sacame todo, no, no me saques nada, son por default. No tienen regulación. No tienen, increíblemente. Esto es lo que les quiero explicar. Esto es lo que les quiero explicar. No se trata de una cláusula abusiva porque no contiene ningún abuso, sino que te da todas alternativas que cuando vos las lees no tienen un abuso, no se ve un abuso. Dos, Dos, son cláusulas que no son ambiguas, están claramente definidas. Son cláusulas que no colisionan entre lo particular y lo general, son cláusulas que ya vienen generalizadas. Entonces crearon un vacío enorme, o sea, no se legisló sobre lo único que es importante, porque vos cuando agarrás los papers de todo el planeta Tierra que hablan de contrato de adhesión, te hablan de las cláusulas por default. Son las únicas que no regularon. Entonces yo lo que llamo muchas veces es a pensar el derecho. Pensar el derecho supone dejar de hacer tantas reformas, dejar de pensar en leyes y empezar a pensar en ideas. Porque si no, siempre hacemos leyes y congresos autorreferenciales, donde nos invitamos siempre lo mismo, donde nos felicitamos por lo mismo, donde decimos es el mejor código del mundo, tenemos a los hipervulnerables, estamos entre los tres países, loco, y no regulaste las cláusulas, no regulaste las cláusulas por default que casi ningún país se lo comió. Bueno, ese tipo de cosas son las que yo aliento a que pensemos ideas y no leyes. Hay tiempo para pensar las leyes. El tema es cuando haces las leyes sin pensar las ideas, después te pasan este tipo de cosas. Avancemos rápidamente porque me quedan 15 minutitos. Bueno, entonces ahí tenés un problema grave con el consentimiento y en cómo se forma el consentimiento. Y ahí aparece la neurociencia. Y la neurociencia aparece de la mano, yo siempre uso a los mismos autores, pero estoy usando a otros, que además es referenciado por Kahneman, Taylor y todos los capos, los número uno en esto, que es otro número uno, que es Robert Cialdini. Robert Cialdini, se los voy a anotar porque este es un tipo impresionante. A ver si estamos acá. Yo creo que sí. Robert no, no puedo, qué sé yo, no sé por qué, qué sé yo, bueno, no sé. No puedo. Bueno, después, Robert Cialdini, Robert Cialdini. Vicky, si podés escribir ahí en el chat de todos, escribir Robert Cialdini, ese es un psicólogo espectacular norteamericano, tiene 82 años hoy, es un número uno, y él escribe sobre la persuasión. ¿Qué es la persuasión? Bueno.
maneras de captar el consentimiento. Entonces hace todo un libro que se llama Persuasión, donde te explica lo fácil que es captar el consentimiento. ¿Mm? Y te habla de tres o cuatro sesgos. Rápido, ¿qué es un sesgo? Bueno, un sesgo, de los cuales después Pablo va a hablar técnicamente, se pueden ser definidos como atajos del sistema racional. ¿Qué es un atajo? Bueno, una línea recta. La línea recta es el punto más corto, es la distancia más corta entre dos puntos en la línea recta. El atajo siempre busca la línea recta. ¿Para qué? Para no caminar tanto. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro busca atajos. Esos atajos son sesgos. Y esos atajos, al ser distorsiones del sistema de... Porque el sistema racional, si vos no tomás vino y te dicen anda a comprar vino y no tenés la menor idea de cuál es el vino bueno y cuál es el vino malo, por sesgo vas a elegir el vino más caro. Porque vas a decir calidad, precio igual calidad. Y como no tengo la menor idea, el sistema racional te hubiese obligado a no salir en 5 minutos del supermercado, sino hacer una pequeña búsqueda, un pequeño research, diciendo, che, ¿cuál es bueno, cuál es malo? Eso no lo haces. ¿Por qué no lo haces? Porque tomás 35.000 decisiones por día. Eso te da que tenés que decidir alrededor de dos cosas por segundo. Entonces necesitas los atajos. ¿Por qué? Volvamos al comienzo, para sobrevivir. Vos no podrías sobrevivir si no tuvieras esa capacidad asombrosa de tomar decisiones inmediatas. Las decisiones inmediatas son sesgadas, de vuelta. Vos estabas hace 200.000 años caminando por la selva australiana, estabas con Jane de la mano, Tarzán caminando y mirar comer arbusto. Y vos tenías que elegir si el arbusto era veneno o era rúcula. Vos no tenías muchas posibilidades de comprobaciones empíricas y científicas acerca de rúcula, pero le encontrabas el colorcito. No, no, ¿te acordás que Pepe morir en la semana pasada porque comer rúcula de ese color, no comer, ¿viste? Entonces, toda rúcula que tenía un poquitito no la comía. Bueno, son cosas que fue haciendo el cerebro y son maravillosas. En general, cuando no tenés la menor idea de lo que hacer, hacé lo que intuitivamente te indique, porque la intuición, lejos de lo que se piensa, es mucho más racional de lo que normalmente se cree, porque depende de la memoria, depende de experiencias inconscientes que tenés grabadas en esa hermosa huella cognitiva que dejamos desde que nacemos hasta que desaparecemos de este mundo. Bueno, entonces este Robert Cialdini explica que no hay nada, digo, la contracara de la decisión de sesgo, es el error, es el error. Vamos a hacer un ejercicio rapidísimo. Tenemos 10 minutos, Pablo, te prometo que te lo voy a dar, te voy a entregar ahora, te lo prometo. Pero vamos a ver cómo funcionan los sesgos. Les iba a hablar del bate de béisbol, pero es un bolón que el ejercicio del bate de béisbol, entonces vamos, y además nadie no, vamos con el bate de béisbol, ¿por qué? Porque me da la seguridad de que aún las personas que lo vieron y lo vieron y lo revieron apifian. Vamos a ver cómo actúan los sesgos. En el problema del bate de béisbol. Yo te digo, un bate de béisbol, más una pelotita de béisbol, valen $1.10. Y después te digo, el bate de béisbol vale $1 más que la pelotita. Entonces ahora te pregunto, ¿cuánto vale la pelotita sola? Ya, anoten ahí cuánto vale la pelotita sola. Dale, rápido. Son 200 y pico de tipo. Díganme, ahí está, 2.10, 3.10, ya están diciendo cualquier cosa. No, fallaron todo de vuelta. La pelotita vale 0,5. Porque como el bate vale $1 más, el bate vale $1.05. $1.05 más 0,5 es $1.10, punto. No lo saca nadie. Este ejercicio extraordinario fue ideado por un matemático norteamericano y después lo usan todos los premios Nobel. Falla el 90% de la gente que va a Harvard. Les cuento una anécdota rapidísima. Hace poco me tocó hacer un viaje en avión de unas cuantas horas, ¿no? Entonces pasamos la noche en vuelo. Vi que estaba alejada, estaba en otras butacas. Ella había quedado 3, 4 filas más adelante, en el medio, en un lugar completamente malísimo para mí. Entonces yo agarré pasillo. Pasillo en los aviones, viaje largo es ideal, pipirrún, te levantás, no jodés a nadie, pum, listo, lo agarré yo. Bueno, me senté al lado de un matemático, esto es lo lindo, esta viene la historia. Me senté al lado de un matemático y empezamos a hablar, y el tipo estaba muy metido. Al principio empecé a hablar en inglés y el tipo me dijo que era de la Patagonia, entonces digo, bueno, mejor comuniquemos en español, ¿no? Bueno, y él me contó que era matemático, esto que el otro, y nos hicimos, bueno, entre comillas, toda la amistad que permite un viaje en avión. Bueno, entonces como era matemático y como el tipo parecía, nombrábamos autores similares y la conversación ya se iba haciendo molesta para el resto de los pasajeros que quería dormir, le digo, che,
te voy a hacer un ejercicio y le tiré el del bate de béisbol, loco. ¿Sabés que lo sacó y me dio una calentura que casi nos echan, casi nos sacan por paracaídas a los dos? Pero el tipo, bueno, le costó. Esto es lo que te quiero decir. Un profesor vivía de las matemáticas, ¿no? Y estaba como a las puteadas. Le costó, y finalmente me dice, y el bate debe valer unos 5. Y yo re caliente le dije, pero yo te pregunté cuánto valía la pelotita, no el bate. Mal, error. Bueno, ahí es donde se puso complicado. Bueno, ¿qué te quiero decir? ¿Qué te quiero decir? El sesgo es esa decisión rápida que te hace ver por facilidad. No me recalientes el cerebro, pelotita, más bate 1-1-10 puntos. Lo que pasa es que está equivocado, que está equivocado. Hay otro ejercicio fantástico que es ¿qué va a hacer John cuando sea grande? Te describen a John, un perfil del niño John a los 9 años, es un pibe que no es sociable, no va a los recreos, no le gusta socializar, no le gusta el fútbol, no le gusta el hockey, no le gusta el judo, no le gusta nada. ¿Qué le gusta? Ir a la biblioteca. Lo único que le gusta es ir a la biblioteca, lo único que quiere es estar en la biblioteca, es un paraíso para él la biblioteca. Entonces, bueno, la pregunta es A o B, A o B. ¿Qué va a hacer John cuando sea grande? Bueno, son dos opciones, bibliotecario o camionero. Entonces, 90% de ustedes, o 70 o 80% de ustedes, va a decir camionero, va a decir bibliotecario. Bueno, lo que pasa es que este hombre vivía en Warwick, que es un pueblito perdido en Estados Unidos de 200.000 personas, donde hay miles de camioneros y hay una única biblioteca funcionando. Esa verdad estadística no la maneja el cerebro, porque el cerebro es intuitivo, no es racional. Y la estadística que es necesaria para tomar todo tipo de decisiones es ajena a ese mundo sesgado. Entonces, por sesgo vas a contestar John. El último de los sesgos ya te dejo al puro sesgo, Pablo. Me faltó la mitad del tiempo, no importa, yo te lo doy a voz de onda, Pablo, no te preocupes. Bueno, les voy a hacer el último ejercicio para que vean cómo funcionan los sesgos y sí dejarles un poco la pelota a Pablo. Miremos este ejercicio de... ¿Lo pueden ver todos? ¿Lo ven? Ah, lo ven todos menos yo. A ver, no sé qué toqué, pero iba ayer. A ver. Ahí está. Bueno. Espera, voy a entrar de vuelta. Espera, voy a entrar de vuelta. Aguánteme un segundito. Me taré, pero esperen, esto ya lo tengo resueltísimo. Ahí está. Ahí está. ¿Lo pueden ver? Miren el 1. La promoción uno es de un alfajor de chocolate, marca Marcolini, le podemos poner Lindt acá, marca suiza, espectacular, vale 6 mangos. Y el alfajor Jorgito, saturado de azúcar, con los peores condimentos, etcétera, etcétera. Yo te puedo dar una receta muy... Un alumno mío de la facultad acá, de la facultad, me dijo, es un poco sesgada la receta que dio del Jorgito. Pero bueno, cuando es presentada así la promoción, un alfajor de chocolate de marca importada, espectacular, premium, 6 mangos contra el Jorgito 2, el 70% eligió este. El 70% eligió este, el 30% eligió este. Ustedes piénsenlo después a ver qué eligieron ustedes. Cuando le mostraron esto, de la otra promoción era el alfajor que valía 6, el alfajor que valía 6 en pie vale acá 4, pero el alfajor que valía 2 acá es gratis. Acá cambió la ecuación. Acá la ecuación cambió, pero cambió como una media. 70% fue por la propuesta gratuita y 30% fue por la propuesta cuatro mangos. Entonces, claro, ahí tenés un sesgo. ¿Por qué? Porque el sesgo es un patrón inconsciente automático. Funciona automáticamente, espontáneamente y requiere para detenerlo, una actividad racional que no siempre se da. No siempre se da. ¿Cómo terminó esto? Vos fíjate lo siguiente. Vos elegiste, la mayoría eligió 6 y no 2. O sea, gastó 4 mangos de su patrimonio. O sea, le pareció que estaba bien. Acá le parecía bien gastar 4 mangos de su patrimonio para obtener esta calidad. Acá no le parecía bien esos 4 mangos. Ya le parecía mal gastar eso al 70% y quería la gratuidad. Ahí juegan dos sesgos que se combinan y chocan. Pero no es racional. No es racional, porque si vos estás dispuesto a gastar 4 mangos acá para comer el alfajor Lindt o el alfajor de buena calidad, también deberías estar. Es racional decir, bueno, por lo mismo 4 mangos no hay diferencia. Y eso es todo sesgo, ¿no?
Ahora miremos por último, este ejercicio del paquete turístico. Léanlo rápido y después yo lo comento un poco. ¿Ya lo leyeron, Pablito? ¿Ya dio tiempo para leer? Bueno, entonces acá lo primero que vamos a decir es que la opción uno, París, excelente ubicación, sin desayuno, no le elige nadie en el planeta Tierra. ¿Por qué? Y bueno, porque tenés el mismo hotel con desayuno. O sea, esta no sirve para nada. Entonces la pregunta es, entonces ¿por qué pones una cláusula? ¿Por qué pones una opción que es absolutamente innecesaria, prescindible y que no la elige nadie? No puede haber nadie en su sano juicio que elija la opción uno. Bueno, porque la opción uno es un señuelo, ¿m?, para jerarquizar la opción 2. ¿Por qué? Porque acá te da la idea. Hoteles de París son sin desayuno, pero este es con desayuno y al mismo precio. ¿M? Créanlo o no, mayoritariamente cuando se ofrece en las tres variantes, mayoritariamente la gente elige ir a París. Cuando sacás la opción, esta opción que no es nula, es una opción que en sí misma no es una opción, porque no la elige nadie, ya la cosa está más repartida. Ya la gente empieza a decir, no, Italia, no, el Coliseo, no, esto, no, a mí, a mí Mbappé no me gusta, qué sé yo. Ese tipo de cosas sesgadas por las cuales uno decide o no. Entonces, este es un señuelo. Hay miles de señuelos, ¿m? Pero este te da la idea de que París con desayuno es un regalo. O sea, te están regalando un desayuno que normalmente no te regalan y que en Italia siempre hay desayunos gratis. Lo cual es un error. Bueno, no importa. Pero así funcionan los sesgos. De eso se trata el obrar sesgado. Bien, me quedan 3 minutos. Los sesgos o el abuso de sesgos. ¿Tiene aplicación en el Código Civil y Comercial actual? Actual, sí. ¿Dónde? Bueno, como toda explotación, ¿por qué te digo esto? Porque de la misma manera que el que hizo el experimento sabía que eso iba a pasar, el dueño de Carrefour sabe también que vos vas a comprar por sesgo. Entonces, vos podés activar el sesgo y podés abusar del sesgo. Y si abusás del sesgo, en la teoría de Cialdini, no dio tiempo hoy para referirme a ese autor tan importante, es determinante de la decisión. De cuando vos abusás de la decisión, entraste en un abuso de derecho. Entonces, primera norma que podemos utilizar, yo creo y estoy trabajando en eso, que hace falta una legislación específica y una regulación específica de explotación o abuso de sesgos cognitivos. Por ahora no la tenemos, por ahora no la tenemos. Pero aún no teniéndola, tenemos la primera norma, es un abuso de derecho. La segunda norma es el 332, el que le nombré al principio, que viene a ocupar el lugar del 954, la teoría del vicio enorme. ¿Qué dice el 332? Miren, se lo leo rapidísimo, la parte que me interesa, la parte que me interesa del 32, que te habla de el aprovechamiento de qué, el aprovechamiento el que, las partes explotando necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia. La debilidad psíquica estaba asociada en la época de Borda a daños cognitivos severos, a patologías cognitivas graves, concretamente síndrome de Down y otras. Pero no lo dicen, es un eufemismo. O sea, se pensó en ese sentido, pero la ley no dice eso. La ley te habla de debilidad psíquica. Entonces mi pregunta es, muchachos, ¿no sabían que uno más uno es 5? El programa del bate de béisbol no era más que uno más uno es igual a 2. No lo puede hacer el 90% de la población. ¿Te parece que no tenemos... el 90% de la población piensa que John alocadamente va a ser bibliotecario en un lugar donde no hay bibliotecas? ¿Te parece que no tenemos debilidad psíquica a la hora de decidir un crédito hipotecario? ¿Mm? Donde más del 80%, primero que el 50% del alumno escolar argentino no sabe hacer cuentas matemáticas simples. Las cuentas matemáticas simples son sumar, restar, dividir y multiplicar. El interés complejo lleva a otras ecuaciones. O sea, ya tenés que el 50% de la gente que estudia no lo puede hacer. ¿Te parece que no tenés debilidad psíquica? Bueno, el 332 es otra ventana enorme para hablar de sesgos cognitivos y la teoría. Tiene un problema, que tiene un problema, tiene un problema.
El problema es que te pide una desventaja patrimonial desproporcionada. ¿M? Ahora, ¿por qué te pide eso? ¿Qué sé yo? ¿Por qué te pide eso? Supongo que para darle un poco más de prevalecencia a la seguridad jurídica y que no sea tan fácil tirar a la mierda un negocio jurídico más o que parece más o menos serio. En realidad no tiene otra explicación. Pero, vos podés aplicar la ley de los grandes números. Y mirá, porque en relaciones de consumo es muy difícil que es muy difícil que entre una zapatilla y ocho y otra haya cuatro veces más precio. Es muy difícil que haya una desproporción enorme, pero sí podés hablar de los grandes números. Ese chocolatín que vale 2 mangos menos se vende masivamente. Entonces vos cuando haces la prueba decís, bueno, mira, la desventaja la desventaja desproporcionada está en la masividad de la venta, está en la masividad de la venta. Con lo cual tenés andamiaje en esas dos normas. Ahora, ¿hay antijuridicidad? Sí. ¿Por qué? Por lo que yo llamo el alterum non ladere 2.0. En nuestra época actual tenemos el no dañar al otro, el principio general de no dañar al otro es el 1716, donde te dice, mira, el antijurídico es el incumplimiento de una obligación y el incumplimiento de la obligación de no dañar. Con lo cual te agregó positivamente a lo que era antes pretoriano, que dependía de construcciones jurisprudenciales, que era no dañar al otro, o lo que mi querido amigo el profesor Ubiría llama el daño injusto. El daño injusto. Entonces, es un daño injusto, y sí, porque se hizo abusando, se hizo abusando. Ahora, ese daño injusto no justificado, bueno, es no justificado porque el 1718 te dice que las únicas causales que justifican un daño son la legítima defensa, evitar un mal mayor, a ver, ahí me estoy olvidando de uno, que no esté, y la falta de justificación. Entonces, hay antijuridicidad, hay abuso de derecho y hay posible violación a la debilidad psíquica, con la cual esto abre una puerta para que entremos a litigar a aquellos que hagan abogacía, desafiando al Poder Judicial, que es un poco conservador en estos aspectos, con prueba inteligente para demostrar cómo el abuso de sesgo fue determinante o causalmente vinculante a esa decisión que el proveedor sabía que tenía un porcentaje estadístico de fallo del 70%. El que te vende la promoción de Jorgito, esto, el otro, se quiere desprender de stock. Entonces sabe perfectamente tu comportamiento de rebaño. ¿Eso está todo bien? Sí, está todo bien en la medida de que no se rompa ese equilibrio de cristal entre la seguridad jurídica y la equidad. Muchachos, 19 horas, Pablito. Ahora vamos guarden preguntas, sé que debe haber muchas, perdónenme el apuro para hablar, pero bueno, lo importante es que hayamos podido intercambiar estas ideas y después seguramente Pablito nos va a dejar 10 minutitos para algunas preguntas. Terminó mi clase. Bueno, déjenme presentar ahora con muchísima alegría al profesor Pablo Echar. El profesor Pablo Echar es compañero mío del Poder Judicial en la provincia de Chubut. Lo conocí cuando me bajé del avión y asumí mi cargo en el Poder Judicial. Es un jurista realmente notable, es un sub 40, absolutamente sub 40, diría que es un 35. Y escuchen esto, hace 4 años que es secretario de la Cámara Civil y Comerciales de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Trelew, que en nuestra jurisdicción de la provincia, si no es la más importante, le pega en el palo. Bueno, Pablo es de los 30 y pico de años, 31, 32 años, es secretario, o sea, con lo cual le agrega a cierto conocimiento teórico que yo les di, la posibilidad de contestar a todas las preguntas desde el punto de vista procesal. Por otro lado, colabora con nosotros en la cátedra de defensa del consumidor que tenemos en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Es un invitado permanente y fíjense esto, está hablando de estos temas y fueron incorporados en nuestra cátedra en 2021. O sea, pero como programas de la cursada del grado. Y Pablo ya en ese momento hablaba de billeteras virtuales cuando ninguna universidad tenía incorporado esos temas, ni la de Buenos Aires tampoco, tenía incorporado esos temas dentro de la currícula que se le daba a los chicos, a los cursantes de grado. De manera tal de que estamos frente a una persona muy joven, muy entusiasta, muy leída, muy curiosa de todos estos temas y que hoy nos va a hablar y para mí es una alegría enorme porque lo quiero muchísimo, al joven Pablo Echar que ya tiene la palabra. Pablo, no se devuelven las flores, empezá con tu clase, tenés una Muy hora bien. o 55 minutos y un poco de preguntas. Gracias, Bueno, los bueno. dejo con Pablo y yo me quedo acá escuchando. Bueno, muchas gracias Fernando por la presentación.
La verdad que claramente un placer estar acá invitado y bueno, sí, no te voy a volver las flores, vamos a comenzar con la clase directamente porque si no, no voy a llegar a dar todo el contenido. Igual la idea es que sea dinámico, así que bueno, van a poder hacer algunas preguntas en el chat, después se contestarán al final de la clase. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de inteligencia artificial. Vamos a mixearlo un poco con lo que habló Fernando. La verdad que siempre es un gusto hablar de dar clases y charlas y talleres con Fernando porque compartimos muchas de las ideas. Mañana, todas las mañanas charlamos del tema y bueno, la verdad que es muy bueno. Así que, bueno, nada, yo les voy a comenzar contando una confidencia. Miren, yo, como dijo Fernando, trabajo en el Poder Judicial, soy secretario de Cámara y esto es un secreto, yo uso inteligencia artificial para asistirme en los proyectos de sentencias que realizo. Ahora, yo les consulto, ¿esto les parece algo novedoso, algo bueno, algo malo, los sorprende? Yo diría, yo diría que actualmente no. ¿No? ¿Y qué les parece si yo se los comentaba esto hace 2 años atrás? ¿Qué tal si yo les decía hace 2 años atrás, estoy usando inteligencia artificial para asistirme, para realizar proyectos de sentencia? Muchos se hubiesen sorprendido, otros se hubieran horrorizado directamente, que fue un poco lo que sucedía cuando comenzamos a usar de manera masiva la inteligencia artificial. Y la verdad es que ha crecido de una manera tan exponencial, ha avanzado tanto el uso masivo desde la democratización de la inteligencia artificial, que hoy en día lo cierto es que no podemos hablar de realizar determinados trabajos si no tenemos la inteligencia artificial al lado, si no nos asistimos. Ahí estoy en el chat que algunos dicen sí, asistirlo, no hacerlo completo. Efectivamente, fíjense que las palabras son muy cuidadas. Hablé de asistirme para realizar los proyectos de sentencia. Y esa es un poco la idea de esta charla, ¿sí? Hablarles un poco de los desafíos éticos, jurídicos, ¿sí? La responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial. Bien, ahora yo les comenté esto. Ahora, ¿qué sucede si utilizando la inteligencia artificial para asistirme, para hacer un proyecto, me devuelve una información o una solución o una respuesta que es errónea o inadecuada? Y con eso puedo generar un potencial daño. Ahí sí, cambia el panorama totalmente, ¿no? Bien, esto fue lo que sucedió. Sucedió en Brasil, año 2023, hacía poco que OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, había democratizado el uso masivo y gratuito de la inteligencia artificial. Fíjense que ChatGPT, como inteligencia artificial generativa masiva, nació en el año 2022, noviembre del 2022. Y a partir de ahí se generó una carrera imparable y casi desmedida, podríamos decir hoy en día, de creaciones de inteligencias artificiales de todo tipo, generativas, que compiten entre ellas y que se dedican a determinados o múltiples rubros, ¿sí? La competencia directa que puede llegar a tener ChatGPT es, bueno, Gemini, Grok, DeepSeek, ¿sí? Tienen varias ahí. 6 meses después de que nació ChatGPT, Gemini con Google DeepMind, lanzó al mercado Gemini, y al año siguiente Elon Musk, después de haber probado comprar ChatGPT y que se le haya negado esa posibilidad, creó su propia inteligencia artificial llamada Grok. ¿Sí? Están en continua evolución, generan cada vez más funcionalidades, se mejoran continuamente, y eso hace que nosotros dependamos cada vez más de estas inteligencias artificiales. Pero además el mercado nos ha impuesto que usemos la inteligencia artificial, ¿no? No sé si ustedes abren el celular, seguramente van a tener inteligencia artificial integrada a su celular. Creo que no hay una marca de celulares que hoy en día no tenga la inteligencia artificial integrada a ese celular. De hecho, cuando comencé a dar las clases de inteligencia artificial allá por el 2023, lo primero que decíamos era, guarda, la inteligencia artificial no es un buscador, ¿sí? Nos ayuda a determinadas tareas, pero no es un buscador como Google. Hoy en día, ¿qué sucede? Nosotros abrimos Google, hagan la prueba si quiere alguno en tiempo real, abran Google, busquen algo y la primera respuesta que van a tener es un resumen de Gemini.
está integrado al ordenador, ¿sí? Al buscador de Google. Entonces, esto que nosotros decíamos al principio, la inteligencia artificial no es un buscador, hoy en día cambió totalmente. Es el buscador por excelencia. La inteligencia artificial es el mejor buscador que existe hoy en día. Bien, volvemos un poquito con esto de qué sucede si al utilizar la inteligencia artificial para asistirme causo un daño o genero un contenido que no es real o es inadecuado o es defectuoso. Esto le pasó a un magistrado de Brasil, ¿sí? Un magistrado federal, Jefferson Fernández, en el año 2023, el cual utilizó la inteligencia artificial y citó algunos precedentes que en realidad no existían de la Corte Suprema del Estado de Brasil, donde se correspondía a su jurisdicción. Obviamente fue sancionado, ¿sí? Y así hay muchos casos de abogados que también lo hicieron. Ahora, quiero poner de resalto lo del magistrado porque claramente si los abogados tienen la responsabilidad de controlar el material que pretenden utilizar para sustentar sus posturas, claramente el juez, el magistrado que debe aplicar la norma, debería tener mayor cuidado todavía en utilizarla. Bien, esto como principio, ¿sí? Y para esto quería dejar bien en claro que la idea es un poco que nosotros entendamos que la inteligencia artificial no es infalible y no es neutral. No es infalible y no es neutral. ¿Cómo se traduce esto? La inteligencia artificial genera errores y tiene sesgos. Por lo tanto, hay que utilizarla con ciertos reparos. Hay que utilizarla responsablemente y hay que utilizarla a través del prisma de la ética. ¿Sí? Yo después, igualmente, si quieren, después les voy a ir dejando todos los links de todos los casos resonantes de los que les voy a mencionar, que son, la mayoría son actuales, respecto de cada uno de los desafíos éticos y jurídicos que tenemos. Bien, ahora, dicho esto, acá hablando, escuchándolo a Fernando, ¿sí? Hablando de las neurociencias, la analogía que tenemos con la inteligencia artificial y lo que une estas dos charlas es justamente que tanto la neurociencia como la inteligencia artificial nos hace repensar la manera en que nosotros entendemos, tratamos, regulamos la responsabilidad, la previsibilidad del daño y el uso ético en la toma de decisiones. ¿Sí? Entonces, si la neurociencia nos obliga a analizar o a estudiar cómo se toman las decisiones, cómo tomamos las decisiones los humanos, a través de sesgos cognitivos, estos atajos mentales de los que hablaba Fernando, que algunos son buenos, otros son malos, depende desde el punto de vista que lo veamos, pero son inevitables, ¿sí? Todos los humanos tomamos decisiones a través de sesgos. Tenemos memoria selectiva, tenemos emociones, tenemos una atención limitada, y todo eso hace que las decisiones sean relativamente racionales, ¿sí? Bueno, desde el punto de vista ahora de la inteligencia artificial, también se toman decisiones, pero quienes toman las decisiones son los algoritmos, ¿sí? Y estos algoritmos utilizan ciertos parámetros, probabilidades y técnicas para tomar decisiones. Entonces, el estudio de la inteligencia artificial nos va a llevar a analizar cómo es que esos algoritmos toman decisiones y esas decisiones cómo son utilizadas por los usuarios con las consecuencias que puede llegar a traer, ¿sí? Estamos actualmente en la era de la revolución 4.0, seguramente lo han escuchado, ¿sí? Era de automatización, digitalización, ¿sí? Poniendo foco en la eficiencia, pero tenemos que pasar a una nueva era y para eso tenemos que tratar de humanizar esa automatización y digitalización. Tenemos que tratar de que el humano vuelva a ser el eje y eso se va a lograr a través del uso ético de esa digitalización o automatización. Y por lo tanto, acá es donde quiero poner de resalto que necesitamos un marco regulatorio, un marco normativo, ¿sí? Que nos guíe en el uso de la inteligencia artificial. Y preliminarmente necesito hablar de los principios rectores que se deben o que deberían guiar a toda regulación normativa, ¿sí? Acá tenemos como principales al principio de beneficencia y al principio de no maleficencia. Un poco habló Fernando recién al cerrar la clase y eso me pareció buenísimo que haya mencionado
el altera non ladere, ¿sí? El artículo 1716, el principio de no dañar. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de principio de beneficencia, estamos hablando de hacer el bien. Todo marco normativo, ¿sí? Tiene que estar o tiene que tener como objeto final que la circunstancia o lo que está regulando tenga como fin último el bienestar general, ¿sí? Generar un bien. Y por el otro lado tenemos el principio de no maleficencia, ¿sí? El de no dañar, que está un poco más relacionado con que podamos prevenir que se causen daños o sancionar los daños que fueron causados, ¿sí? En el estado actual en el que nos encontramos, con una inteligencia artificial que ya les mencioné, crece día a día, que duplica su poder computacional mes a mes, que genera nuevas funciones todo el tiempo, que promete muchísimas más funciones que se van inmiscuyendo cada vez más en nuestra vida cotidiana, claramente no vamos a poder comenzar a regular o ni siquiera pensar en un marco regulatorio a través del principio de beneficencia, ¿sí? A través del objeto final ético de generar un bienestar general. Entonces vamos a comenzarlo desde el punto de no hacer daño, de no causar daño, de prevenir los daños, ¿sí? Entonces, una vez que tengamos experiencias claras, reglas claras, recién ahí tratar de propender a que se llegue a un beneficio o a un bienestar general a través del uso de la inteligencia artificial. Esto lo menciono porque es un poco lo que decía Fernando. Se regula generalmente a través de el tratamiento del daño, de prevenir el daño, sancionar el daño, de que no se genere un daño a un tercero, ¿sí? Y esto es lo que me lleva justamente a hablar de los desafíos éticos y legales puntuales que tiene la inteligencia artificial. Y acá vamos a hablar de algunos casos resonantes, ya les mencioné, en cada uno de estos desafíos que tenemos y cuáles son más o menos las propuestas y la regulación actual que existe, ¿sí? Bueno, podemos diferenciar o podemos segmentar los tres desafíos principales que tiene la inteligencia artificial en tres puntos, grandes puntos, ¿sí? El primero tiene que ver con la transparencia y la trazabilidad de los algoritmos, hablando de la responsabilidad algorítmica. El segundo tiene que ver con los derechos de autor, ¿sí? Y las reclamaciones de propiedad de autor. Y el tercero tiene que ver con la seguridad y la privacidad de los datos. Cuando hablamos de responsabilidad algorítmica, como primer punto, estamos hablando de quién responde ante un error o una solución defectuosa o una solución dañosa que nos brindó la inteligencia artificial. Siempre se discute, ¿sí? Si es el desarrollador, si es el programador, si es quien lo entrena, si es quien lo audita o si en definitiva es el usuario, ¿sí? Operador del sistema que en definitiva le termina causando un daño a un tercero. Obviamente el primer punto de contacto está en el usuario, en el operador, que utilizó esa inteligencia artificial y que no corroboró que esa solución, que esa respuesta que brindó la inteligencia artificial era defectuosa, era errónea o causaba un daño, ¿sí? El caso del magistrado que les mencioné. El magistrado que les mencioné, lo que dijo y lo que generalmente dice una persona que no entiende cómo funcionan estos algoritmos es, bueno, en definitiva, me lo dijo la inteligencia artificial, estaba tapado de trabajo, dijo el juez, lo hizo un asistente mío de gran confianza y no tuve el tiempo para controlarlo. Bueno, esto es un poco lo que debemos hacer nosotros. Debemos controlar lo que nos devuelve porque es lo que está a nuestro alcance. Nosotros o si no lo saben, o cómo funciona en realidad una inteligencia artificial, hay tres pasos bien marcados. Tenemos un input, que es el prompt que nosotros le damos, ¿sí? La tarea que nosotros pretendemos que cumpla. Y después está el proceso que realiza al momento de procesar esa tarea. Y finalmente está el output, las respuestas que nos devuelve. Nosotros podemos controlar lo que ingresa, cuál es nuestra pregunta, y podemos controlar lo que nos devuelve, es decir, la respuesta que nos da. Pero en el medio existe una especie de caja negra, así se le llama, black box, que no sabemos cómo funciona muy bien, ¿sí? Eso es la opacidad de los algoritmos, se le dice. Porque no sabemos cómo es que llega esa inteligencia artificial a devolvernos esa respuesta. Cómo llega a razonar, ¿sí?
entre comillas lo digo razonar, porque lo vamos a mencionar de esa manera, porque en realidad lo que hace la inteligencia artificial es simular un razonamiento humano, ¿sí? Obviamente que no razona, porque no tiene sentimientos, no tiene conciencia, no conoce fielmente lo que es el mundo real y por lo tanto no podría llegar a razonar. Pero es una gran máquina, ¿sí? Esto lo dijo un poco Fernando al comienzo de su charla, es una gran máquina que trabaja con probabilidades. Entonces, a través de operaciones que realiza dentro de su mente neural, ¿sí? Nos devuelve determinadas soluciones. Bien. ¿Cómo lo han tratado de resolver las inteligencias artificiales internamente? Un poco obligado, obviamente, por los usuarios, por los gobiernos y demás. Bien, se han generado ciertos sistemas de análisis de la trazabilidad del pensamiento o razonamiento de la inteligencia artificial, que son externos, ¿sí? En los cuales no me interesa mencionar, pero sí me interesa mencionar los que han incorporado las grandes inteligencias artificiales, como por ejemplo Gemini. Si ustedes entran a la inteligencia artificial de Gemini, van a ver que existe una solapa que se llama Deep Research, ¿sí? Que es una búsqueda profunda, en donde la inteligencia artificial va explicando paso a paso cuál es el razonamiento que utilizó para llegar a la respuesta concreta, ¿sí? Esa es una herramienta fantástica para poder determinar en qué punto la inteligencia artificial pudo haber llegado a tener un error, pudo haber llegado a razonar erróneamente o pudo haber llegado a aplicar algún sesgo que generó una respuesta incorrecta, inadecuada o dañosa. ¿Sí? Perfecto. Bien. Entonces, esto está al alcance nuestro, lo tienen las inteligencias artificiales hoy en día, y de hecho Gemini hace muy poco experimentalmente está incluyendo dentro de su chatbot de Gemini, ahora se los voy a mostrar, la posibilidad de que nosotros veamos cómo razona, ¿sí? ¿Pueden ver la pantalla ahí? Fernando, ¿se puede? ¿Sí? Sí, se ve, profesor. Bien, bien. Bueno, ahí pueden llegar a ver que yo les pregunté, le hice algunas preguntas y ChatGPT me pone la posibilidad de que yo vea el razonamiento que utilizó. ¿Sí? Esto tiene que ver con que tratan de ser lo más transparente posible, esto se le llama explicabilidad de los algoritmos, para que nosotros podamos determinar en qué punto, si es que nos devolvió una información que era inadecuada, razonó de manera incorrecta o razonó utilizando algún sesgo que generó esa respuesta. ¿Sí? Bueno, acá no lo voy a poder abrir. Le pregunté a Gemini por qué no podía abrirlo. Me dijo que está en experimento y que en algunas veces se puede abrir, otras veces no. Pero sí, este que está aquí abajo, que estoy señalando ahora con la manito, el Deep Research, es la posibilidad de que nosotros podamos pedirle una tarea a la inteligencia artificial y nos explique paso a paso eh, eh, cuál es el íter que va a realizar para devolvernos la respuesta. ¿Sí? Una herramienta muy, muy importante. Bien, bueno, esto hablando de la opacidad de los algoritmos. Pero además, la inteligencia artificial puede generar respuestas o puede generar contenido inadecuado o dañoso. ¿Sí? Y acá me voy a meter un poco con lo que es lo que son las deepfakes. ¿Saben lo que son las deepfakes? Son reproducciones audiovisuales, ¿sí? Grabaciones, videos de determinadas personas que modifican o lo hacen parecer real a cosas que en realidad no se dijeron. ¿Sí? Y acá de nuevo voy a compartir la pantalla porque quiero que vean un ejemplo que es fantástico de Barack Obama, que también lo mencionó el doctor Gina, ¿sí? Hablando, a ver si lo pueden ver ahí. Voy a poner play. Esta es una deepfake. Fíjense, este es Barack Obama hablando de los villanos, de los enemigos de Estados Unidos. Bien, fíjense. Bueno, esta es una DeepSeek, ¿sí? Si ustedes lo ven en principio van a creer que obviamente es Barack Obama hablando realmente, pero lo cierto es que está trucado con inteligencia artificial. Ahora, ¿qué sucede cuando eso lo utilizamos para generar un daño? ¿Sí? Bueno, hay muchísimos casos y ahora les voy a hablar, y acá empezamos a hablar un poco de lo que son los casos puntuales.
Hay un caso puntual que es de Zárate, de Campana de este año, ¿sí? En donde se condenó penalmente a un usuario de inteligencia artificial por haber generado contenido de abuso sexual infantil. Lo que sucedió es que él decía que en realidad esos menores no existían en la vida real, ¿sí? No era que había trucado la cara, había puesto la cara de un menor que sí existía en el mundo real y lo había puesto con imágenes sensibles, ¿no? Sino que lo había generado totalmente desde el inicio con inteligencia artificial, ¿sí? Es decir, él se agarraba de que no le había causado un daño puntual a ningún menor porque lo había creado solamente con la inteligencia artificial. Bueno, ¿qué dijo la Cámara de Apelaciones Penal, Cámara de Apelaciones, Cámara de Apelaciones Penal y de Garantías de Campana Zárate? Bueno, dijo que en definitiva toda representación de abuso No, sexual literalmente creé, infantil. viste, como el del coso, el del dinosaurio, que tenés que ir saltando. Bueno, no sé si era una pregunta, no. Sí, Bueno, toda me parece. No, dale, representación sí, sí, sí. toda representación de menores en situaciones de abuso sexual infantil debían ser penadas porque el artículo 128 así lo dispone, ¿sí? Es decir, no importaba si realmente existían esos menores o no, no se pudo corroborar que esas caras de esos menores efectivamente existieran, pero lo que sí importaba era que se había transgredido lo que dice el artículo 128 del Código Penal. Y por lo tanto correspondía sancionarlo, ¿sí? Penarlo con las penas que estaban establecidas en el artículo 128. ¿Qué significa esto? Sentó un precedente en donde las deepfakes, ¿sí? Independientemente de que sean sobre personas reales o no, si causan un daño, deben ser sancionadas. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo acá? Básicamente, el señor estaba haciendo una especie de apología a la pedofilia. Claramente, además de lo repulsivo de la situación, merecía cierta sanción. ¿Sí? Acá hablando siempre desde el prisma de la no maleficencia. Bien, bueno, y relacionado con esto también tengo una noticia muy nueva que es del 14 de agosto de este año, ¿sí? Que publicó la agencia de noticias Reuters, una de las agencias de noticias más grandes del mundo, que además proporciona información a los medios de comunicación, referido a Meta, ¿sí? Y sus políticas internas. Salió a la luz un paper de políticas internas de los chatbots que utiliza Meta, entre ellos WhatsApp, Instagram, Facebook, ¿sí? Ustedes saben que ahora tenemos incorporada inteligencia artificial a estas redes sociales, entre comillas, porque ya no son redes sociales, sino que son en realidad una ventana para la publicidad. Y lo que decía este paper, en realidad, que permitía, acá lo tienen en pantalla, ¿sí? Permitía que los bots mantengan chats sensuales o románticos con menores de edad y que además ofrecieran información médica falsa, ¿sí? O sea, este paper interno de políticas internas de los bots, que había pasado por varios sectores de la empresa de Meta, entre ellos el sector de legales, ¿sí? Permitía a los bots que realicen esas tareas, esas actividades que obviamente son inconcebibles, ¿no? Entonces, luego de esto, Meta reconoció que existía, que era fidedigno el paper que había publicado Reuters y dijo que ya lo había sacado de las políticas internas que tenía, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es, inclusive las empresas internamente tienen esos baches, utilizan esos baches legales, ¿sí? Que no están regulados puntualmente obviamente que para vender, para masivizar el uso de la inteligencia artificial. Bien, dicho esto, vamos a ir a lo que sigue, que es el caso de la protección de los datos y la privacidad de los usuarios. Muy importante, ¿por qué? Porque la inteligencia artificial se nutre, se alimenta, se retroalimenta de los datos con los que fueron entrenados, con los que son entrenados continuamente y con la información que le brindamos nosotros mismos. Y dentro de esa información está la información privada, ¿sí? La información personal, que a pesar de que nosotros pensemos que no se las damos, tienen algoritmos tan inteligentes que pueden llegar a segmentarnos y entender cuál es nuestro perfil, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede con esa información?
Bueno, acá les quiero mencionar también un antecedente muy, muy nuevo, ¿sí? Muy actual, que es en la causa en donde The New York Times demandó a ChatGPT, a OpenAI en realidad, y a Microsoft por derechos de autor. Porque en realidad lo demandaba diciendo que habían utilizado millones de sus artículos para entrenar al ChatGPT. ¿Sí? ¿Y qué se dispuso en mayo de este año en esa causa? Como medida cautelar se dispuso que ChatGPT tiene que guardar todos los chats, todos los logs de salida que tienen, inclusive aquellos temporarios o aquellos que fueron borrados, porque tienen que estar a disposición de The New York Times. ¿Sí? Esto está apelado, está en proceso y demás, pero lo cierto es que ChatGPT ya salió a reconocer que efectivamente tiene que cumplir con esa medida, ¿sí? Y por lo tanto, todos los chats que nosotros tengamos con ChatGPT van a ser guardados dentro de su base de datos. Pero además, no solo eso, sino que va a tener que proporcionárselos a The New York Times para que pueda determinar si efectivamente existen violaciones de derecho de autor al haber utilizado millones de sus artículos para entrenar la inteligencia artificial. Bien, esto no quiere decir que sepan de quiénes son esos chats. La idea es que brinde esa información de manera anónima, que sean los logs de salida solamente, es decir, los outputs que tuvo en realidad el chat, y no lo que nosotros le preguntamos, porque lo que le interesa en realidad de New York Times es ver cómo razonó el bot, cómo razonó la inteligencia artificial para llegar a la solución, y si en ese íter utilizaron alguno de sus artículos para poder generar la respuesta. ¿Sí? Bueno, muy importante porque tiene que ver obviamente con la privacidad nuestra y saber que todos los chats que tengamos con ChatGPT, por más que los borremos, por más que lo tengamos como temporarios, van a estar guardados y si bien dicen que van a ser anónimos cuando tengan que brindárselos al juez, que además va a estar filtrado por un juez, quien va a recibir esos chats después y después se lo va a dar a The New York Times, lo cierto es que están ahí, están siempre vigentes y por más que nosotros tengamos el reparo de tenerlos como temporarios o que no nos loguemos, no nos registremos en el chat, igualmente los metadatos están dando vuelta y pueden saber a quién pertenece esa pregunta, ¿sí? Entonces eso también, a tener esos ciertos reparos. Y esto está relacionado también con un mail que me llegó hace una semana, ¿sí? En consecuencia de esto, seguramente quienes usan Gemini les ha llegado un mail, hace una semana exactamente, hoy, donde Gemini dice que pusieron a disposición los chats temporales para los usuarios. Vamos a poder elegir si los chats que tenemos con Gemini son temporales y se van a borrar en el plazo de 72 horas. ¿Sí? Todo esto en consonancia un poco con lo que voy a hablar más adelante, que es con la reglamentación de la Unión Europea. ¿Sí? Hay un reglamento de la Unión Europea que está vigente y que impone ciertas obligaciones de transparencia, de cuidado de datos, de cuidado de los derechos de autor a las inteligencias artificiales. Bien. Bueno, ya les hablé de los casos resonantes. Después, si quieren, se los puedo brindar un poco, se los puedo dejar como link. Y vamos a pasar ahora al tema de los derechos de autor, ¿sí? Y los reclamos de la... Sí. Ah, me acaba de hacer mi perfil en el chat. Bueno, esto tiene que ver entonces con, vamos a pasar al próximo desafío que tenemos, que es la propiedad intelectual. ¿Se puede reclamar propiedad intelectual? ¿Se puede reclamar por los derechos de autor? Bien. Acá la verdad es que es todo un tema, porque efectivamente ChatGPT utilizó de manera masiva datos que estaban circulando por la red, entre ellos, como dijo The New York Times, millones de sus artículos para entrenarlo, ¿no? Y además está el problema de si cuando yo genero determinado producto a través de la inteligencia artificial, puedo reclamar como usuario o como operador de esa inteligencia artificial el derecho de propiedad intelectual sobre ese bien. ¿Sí? Vamos a decirle bien porque es un producto en definitiva. Bien, acá tenemos un caso también muy nuevo que es de México, de la Suprema Corte de México, que dispuso que en realidad
el contenido realizado exclusivamente con inteligencia artificial no podía ser atribuido como de propiedad de autor al usuario, ¿sí? Y en realidad pasaba a ser de dominio público. Esto también, ahora se los muestro. Esto es un caso también de junio de este año. Todo lo que le estoy mencionando es bastante actual y ese es un poco el desafío de armar este tipo de clases porque va mutando tan rápido eh, lo que es la inteligencia artificial, evoluciona tan rápido que cada vez van surgiendo estas nuevas novedades, ¿sí? Antecedentes que podemos mencionar. Bien. Bueno, este es un caso de México, ¿sí? El señor se llamaba, acá lo tengo, sí, es el señor Geral García Báez, que había creado un avatar propio a través de una inteligencia artificial llamada Leonardo AI, una de las inteligencias artificiales de imágenes más conocidas que existen, y lo que pretendía era que no se pueda utilizar esa imagen más que por él, o que, obviamente, como todo el que tiene un derecho de propiedad sobre esos bienes, le van a pagarle al utilizarlo. Bueno, lo que dijo la Suprema Corte es que en realidad no se puede atribuir un derecho de propiedad, de autoría sobre ese bien, sobre ese producto, porque no se puede atribuir a una inteligencia artificial, no tiene conciencia, no pueden aplicarse la Ley Federal de Derechos de Autor a las inteligencias artificiales y por lo tanto pasaba a ser del dominio público. ¿Sí? Bien, a ver si lo puedo encontrar aquí. Ahí está, ese es el caso, después se los puedo dejar. Fíjense que es un amparo directo de este año, del año 2025. Bien, muy importante, ¿por qué? Porque sienta el precedente de que en definitiva quienes pretenden reclamar derechos de propiedad de autor sobre productos realizados exclusivamente con inteligencia artificial, en principio no podrían hacerlo y pasarían a ser de dominio público. Vamos a ver si cuando nos toque un caso acá en Argentina se resuelve de la misma manera. Pero bueno, es un antecedente de la Suprema Corte de México, por lo tanto, realmente es de gran peso, ¿sí? Este antecedente. Muy bien. Bueno, ahora sí, vamos a pasar un poco a cómo lo podemos generar o qué alternativas tenemos para crear un marco regulatorio para hacer frente a estos desafíos éticos y legales que nos plantea o que genera la inteligencia artificial. Bueno, existen tres posibilidades como en cualquier marco regulatorio que se va a crear y sobre todo en los marcos regulatorios relacionados con estas innovaciones, estas tecnologías que crecen constantemente. El primero es no regularlo para motivar la innovación, pero las consecuencias son claramente la responsabilidad difusa, la generación masiva de datos, de daños, ¿sí? La otra opción es una regulación estricta, que es todo lo contrario, lo que va a hacer obviamente es minimizar, mitigar un poco los riesgos de causación de daño, pero va a frenar la innovación. Y después tenemos puntos medios, ¿sí? Y acá un poco la propuesta es la que les voy a brindar, ¿sí? Que puede ser a través de ciertas guías de buenas prácticas, ciertas soft law. No sé si Fernando llegó a hablar un poco de eso, lo habíamos mencionado, pero bueno, se llaman soft law porque son normas que no tienen sanciones concretas, sino que guían determinado comportamiento. Son normas de buenas prácticas de autorregulación propia. Y además tenemos también lo que se le denomina los sandbox regulatorios, sandboxes regulatorios, ¿sí? Que la traducción en el castellano de sandbox es una caja de arena, ¿sí? La caja de arena es un espacio donde los niños pueden crear, pueden construir, pueden destruir, ¿sí? Dentro de un ámbito medianamente controlado y sin causar ciertos daños a lo que está por fuera de esa caja de arena, ¿no? Bueno, los sandboxes regulatorios se crearon más que nada para las empresas innovadoras en el sistema financiero, ¿sí? Para ver cómo funcionaban esas empresas y cómo se las podía regular con ciertas normativas un tanto flexibles y a veces temporales para que se puedan guiar, ¿sí? Sin causar daños de manera masiva. Y así adquirir experiencia y ver si efectivamente la norma que se estaba aplicando de manera concreta o mínima alcanzaba, era suficiente o debía regularse un poco más, ¿sí? Entonces son una especie de experiencias que se realizan en determinado ámbito para que
empresas innovadoras, como pueden ser las empresas de inteligencia artificial, puedan llevar adelante sus tareas sin tener una regulación estricta. Ir, aplicando regulaciones progresivas en base a los daños que se van generando en la experiencia. ¿Sí? Bueno, ahí dice el soft law es complementario y es un buen punto de partida. Sí, ahora lo vamos a ver porque vamos a hablar de la normativa vigente que existe, normativa la más amplia, la más general que existe, que es el reglamento de la Unión Europea. Es AI Act, ¿sí? El reglamento de la Unión Europea sobre la inteligencia artificial. Es la primera normativa general que tenemos, ¿sí?, sobre inteligencia artificial que regula a las empresas, a los desarrolladores y a los proveedores de inteligencia artificial en el ámbito obviamente de la Unión Europea, pero como nosotros sabemos, esto se replica, por lo menos si las empresas realizan esas buenas prácticas, lo van a hacer a nivel mundial, ¿no? Bueno, el reglamento de la Unión Europea comenzó a funcionar, y acá tengo las fechas, no me quiero equivocar, pero entró en vigor, ¿sí?, el año pasado, en agosto del año pasado, hace un año. El 1 de agosto del 2024 entró en vigencia el reglamento de la Unión Europea sobre inteligencia artificial. Si lo buscan, pueden buscarlo como IA Act, ¿sí? Y lo que hace es establecer ciertas reglamentaciones, ¿sí?, progresivas, avanzando en la regulación de todas estas inteligencias artificiales, sobre todo de uso general, para que puedan cumplir con las regulaciones referidas a la trazabilidad, la trazabilidad y la transparencia de los algoritmos, ¿sí?, la protección de los derechos de autor, la protección de la seguridad de los datos y la privacidad, ¿sí? Bueno, en febrero del 2025, perdón, se aplicó la primera normativa, ¿sí?, establecía ciertas pautas que deben seguir esas inteligencias artificiales o los proveedores, y en agosto se comenzó puntualmente a exigirle que vayan cumpliendo, ¿sí?, con determinados actos referidos a la protección y seguridad de los datos de los usuarios. Bien. ¿Quiénes están dentro de, quiénes están regulados, quiénes o cómo se regulan esas normas, a quiénes les aplica? Bueno, tienen una manera de dividir a las inteligencias artificiales de acuerdo al riesgo que causan, ¿sí? Hay niveles de riesgos en donde se van inmiscuyendo, se van determinando cuál le corresponde a cada inteligencia artificial. Primero tenemos las inteligencias artificiales de riesgo inaceptable, ¿sí?, con lo cual eso está prohibido dentro del ámbito de la Unión Europea, su utilización. Luego están las inteligencias artificiales de riesgo alto, que son aquellas inteligencias artificiales masivas referidas a el ámbito financiero, al ámbito del derecho, al ámbito de la medicina, ¿sí? Luego tenemos a las inteligencias artificiales de riesgo limitado y por último a las de riesgo nulo, ¿sí? Obviamente que las primeras, las inaceptables, están prohibidas, las de riesgo alto tienen una regulación bastante estricta, obviamente progresiva, ya que, como dijimos, es una especie de sandbox general que se ha generado a través de la Unión Europea. Y después tenemos la de regulación un poco más tranquila para las de riesgo limitado, y las de riesgo nulo obviamente son aquellas que no son tan masivas y que no pueden llegar a generar un daño y por lo tanto no estarían abarcadas por este reglamento. Pero además de eso se creó una guía de buenas prácticas. Fíjense, hablamos del reglamento de la Unión Europea como una especie de sandbox regulatorio progresivo, pero además se creó una guía de buenas prácticas para el uso de la inteligencia artificial, relacionado con el reglamento de la Unión Europea, para que quienes adhieran a ese código de buenas prácticas puedan cumplir con la reglamentación que establece el reglamento, ¿sí? ¿Quiénes adhirieron? Como empresas grandes, adhirió Google a través de Gemini, adhirió OpenAI con ChatGPT, adhirió Amazon, adhirió IBM a través de sus inteligencias artificiales, adhirió Grok de manera parcial con algunos reparos, ¿sí? Adhirió en lo que respecta a la seguridad y la privacidad de los datos, pero no tanto a lo que refería a la trazabilidad y explicabilidad del funcionamiento de los algoritmos. ¿Y quiénes no adhirieron? A ver si adivinan ustedes. Cuando hablamos al principio, una de las grandes empresas, Meta, ¿sí? Meta y Apple
son dos de las empresas que no adhirieron a este código de buenas prácticas. Claramente ahí me están contestando. Siempre son los más reacios a cumplir y son estas empresas estadounidenses que siempre están en boca de todos, ¿sí? Bueno, en definitiva, tienen que cumplir con ciertas normas y esto va a facilitar, obviamente, a que tengan menor imposición de cumplimientos y demás, y que sea más fácil corroborar de que están cumpliendo con el reglamento de la Unión Europea. Bueno, esto es un poco lo que les quería mencionar de la actualidad, esto también lo pueden buscar, entonces como IA Act, reglamento de la Unión Europea, y el Código de Buenas Prácticas que comenzó a funcionar en junio de este año, ¿sí? Bueno, creo que no me queda más que hablar de que eso. No quise meterme un poco con la regulación de Argentina porque no tenemos una regulación específica referida a la inteligencia artificial. Sí lo podemos hacer de manera analógica eh, y va a depender de cómo se conciba cada uno de los productores dañosos o del resultado dañoso o defectuoso que nos generó la inteligencia artificial. Entonces, depende el tipo de producto defectuoso o dañoso que se genera a través de la inteligencia artificial, se podría llegar a aplicar la teoría objetiva de actividad riesgosa, de el objeto dañoso, del producto defectuoso de la Ley de Defensa del Consumidor, ¿sí? Y diferentes normas. Pero bueno, hasta aquí llego porque ya estoy en el tiempo de que les voy a dejar que puedan hacer las preguntas que quieran. La verdad que a mí me gusta en realidad que puedan preguntar, pero bueno, tenía que hacerlo en poco tiempo y no podía responder las preguntas que iban haciendo en el chat continuamente. Así que Sí. bueno, hasta acá llego, estoy a su disposición para lo que quieran preguntar y bueno, Fernando también. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. No veo ninguna mano levantada todavía. Recuerden que abajo, en las reacciones de Zoom, el corazón es el que dice reaccionar, lo apretan y pueden levantar la mano. Así me aparecen en pantalla. Pero me parece que quedó todo más que claro porque no veo ninguna mano. Así que no sé si vos, Fer, o No, vos. sí. Pasa que yo encontré dos comentarios. Una asistente, una alumna, Eugenia, Pablo, que esta va a ir para vos. Pregunta, ¿cómo Sí. se prueba que que un contenido es de IA hablando de diseño gráfico? Si esa es una de las cuestiones que había. Y después hay otra, también ahí hay video César también. Bueno, ¿Tenés una respuesta rápida para eso, Pablito? ¿cómo lo pueden probar? Bueno, es muy fácil, a través de pericias, obviamente, de especialistas, que en realidad esto tiene todo un sistema de trazabilidad, de un hasheo. Si más o menos están en el tema, no les puedo entrar a explicar demasiado, pero obviamente que eso se va a probar a través de un especialista en el tema, un perito que pueda llegar a entender en derecho informático y en informática en general, y que pueda determinar que a través de un hash en particular, que es un código alfanumérico que es como una huella digital de los productos digitales, se trata de un producto realizado a través de la inteligencia artificial exclusivamente. ¿Sí? Déjame que complemente un poco eso. Bien. Todo lo que dijo Pablo y todo lo que dije yo se puede probar, pero es hora también de desafiar los sistemas y los modelos probatorios que estamos usando en los litigios. Hay que abrir un poco la cabeza al abogado también. Un poco el abogado tiene que empezar a probar cosas. No hay nada que un perito informático no pueda probar y no hay nada que un perito neurológico bueno, piola, especialista en neurociencias, que en Argentina hay muchos, no pueda probar. Pero bueno, es un tema ese. Después, espérate, Florencia preguntaba cómo funcionan los sesgos, si los sesgos son, si se pueden crear, si se pueden condicionar, o algo de eso preguntaba Florencia. Y los sesgos son inherentes a la condición humana. Por eso es que yo no estoy de acuerdo con buena parte de la doctrina que los asimila a vicios del consentimiento. ¿Por qué? Porque los vicios del consentimiento, cuando uno agarra los artículos 265, 278, son el error, el dolo y la violencia. ¿M? Es decir, son circunstancias sobrevinientes. ¿M? Sobrevinientes. Alguien te engaña, alguien te violenta, alguien te intimida, ¿m? Y gran parte de la doctrina adhiere a esta teoría. Sin embargo, y esto es lo realmente desafiante, el sesgo cognitivo es inherente a la condición humana. ¿Qué
¿Qué quiere decir? Y cierro rápido. Que puede no haber engaño, no haber violencia, no haber error, y vos seguir diciendo que John va a ser bibliotecario en vez de camionero. Eso es lo que tienen que entender la doctrina en general, que no son vicios del consentimiento, sino que son condiciones humanas inherentes a la personalidad. Bueno, ahí, Manuel, te dejo porque está Germán y antes estaba César, que si les podés abrir el micrófono así ellos Ah, también. dale, ahí lo trato de buscar a César. Está Y ahí Germán ahí, si querés abrirle a Germán mientras tanto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No sé si se escucha bien. ¿Se Sí, escucha? se escucha Sí, perfecto. un par de comentarios y preguntas. Una que la cantidad de proyectos que andan dando vuelta para regular inteligencia artificial en Argentina a nivel nacional es, diría, hasta escandaloso, porque hay, no sé, creo que yo ya conté como 30, no sé si andan por ahí y todos son, por un lado, diferentes, o sea, o son copias de lo que es el reglamento europeo hasta cierto punto, hacen un mix con cosas, incluso hasta contradictorios ellos mismos. Un ejemplo, no tienen claro ni siquiera cómo definir el rango de competencia o jurisdicción de la norma, o definen en el mismo proyecto, definen de manera diferente sistema de inteligencia artificial. Dan primero una definición de sistema de inteligencia artificial y después dan otra definición totalmente diferente de lo mismo. No recuerdo cuál puntualmente, pero creo que fue a fines del año pasado que salió una así. Lo que sí en general, y lo que se nota, es que, y esto es a nivel, por lo que vi a nivel de sudamericano, salvo Chile, que el tema de datos de entrenamiento no está, y el tema de autoría, en la mayoría de los proyectos que andan dando vuelta, no está contemplado. No se habla de datos de entrenamiento. En el de Chile dice que se hace una excepción al tema de lo que es el derecho a autoría de propiedad intelectual con los datos de entrenamiento, que me pareció una especie, no es que raro, pero me pareció la excepción a lo que es el derecho de autor. O sea, decían, los datos de entrenamiento están exceptuados del derecho de propiedad intelectual. Una cosa así decía el artículo, ahora no recuerdo cuál, del proyecto de ley chileno. Pero en general, digo esto porque es algo que está en constante conflicto todavía, porque incluso hay posturas totalmente diferentes, incluso de la jurisprudencia comparada con el tema de los datos de entrenamiento y los derechos de autor, que todavía no hay un aporte desde el derecho, sacando la jurisprudencia y desde el punto de vista regulatorio. Creo que la única excepción es el reglamento europeo, que es extensísimo, pero de los proyectos que andan boyando, en general es un tema que no tratan. O como que o lo solapan o lo olvidan o dicen, bueno, esta es una discusión que no vamos a meternos ahora y lo dejamos para más adelante. No sé qué te parece ese Siempre, tema. siempre contestando un poco tu pregunta, siempre la Unión Europea generalmente es pionera en todo lo que es regulación de los sistemas innovadores o las nuevas tecnologías que van surgiendo. También sucedió con los sistemas blockchain, con las criptomonedas. Generalmente son los que se encargan de regular y lo hacen de manera bastante exhaustiva, pero fíjense que en este caso, a los fines de no frenar la innovación, lo hizo de manera progresiva además. ¿Sí? Estableció ciertas fechas puntuales con las cuales deben cumplir esas obligaciones. La verdad es que a mí me parece que justamente lo que hizo la Unión Europea es establecer ciertas reglas puntuales y hacerlo de manera gradual, justamente para ir probando a través de la experiencia si correspondía regular de esa manera masiva y tratando de regular tan exhaustivamente cada una de las actividades que realizan los proveedores de inteligencia artificial. Entonces, me parece que apurarnos nosotros con la poca experiencia que tenemos además a regular, eh, más que esperar a ver cómo funciona ese reglamento de la Unión Europea, creo que sería algo que no sería conveniente, ¿sí? Sobre todo, como vos decís, por ahí, al tratar de establecer multiplicidad de normas, lo que se hace es empezar a confundir determinados conceptos, si corresponde regular algunos aspectos u otros no. ¿Sí? Fíjense que el reglamento de la Unión Europea trata de regular todos los aspectos, por lo menos, que generan desafíos legales dentro de lo que es el uso de la inteligencia artificial. Como les dije, la trazabilidad y la explicabilidad de los algoritmos, los derechos de autor y ley de propiedad intelectual, y la privacidad y la seguridad de los datos proporcionados por los usuarios. Esos son los tres puntos centrales que generan desafíos y pueden llegar a generar problemas dentro de lo que es el uso de la inteligencia artificial.
Y después sí lo que tenemos acá en Argentina en realidad son muchas guías de buenas prácticas, ¿sí? Son generalmente todos o varios de los organismos que están sacando resoluciones, disposiciones, reglamentos, todos con recomendaciones, sin sanciones puntuales, una especie de soft law, efectivamente, que guían el uso de la inteligencia artificial sin establecer consecuencias puntuales, ¿no? Después, como les dije, lo cierto es que hoy en día lo que se hace es aplicar la analogía y establecer a través del daño que se cause cuál es la normativa que le corresponde a cada uno de los causadores del daño, ¿no? No sé Guarda, si más o Pablito, que menos tenemos responde. también ahí a Gastón, que está ahí levantando la mano hace un Bien, tiempito. Reflexiones cortas, preguntas cortas, porque hay un montón, perdón, sí, pero metele, Gastón, perdón. dale, 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 te escuchamos. Sí, ahí Desmuteate. no se escucha. Ahí leí la palabra. Ahí. Ahí Ahí, pude dale. silenciar. Bueno, parte de la pregunta se adelantó Germán. Le iba a preguntar a Pablo, primero agradecerle y puntualmente si algún proyecto de todos estos que pululan le parecía más recomendable, aunque sea para iniciar la lectura. Segundo, Pablo mencionó, dijo, como secreto yo les comento que utilizo inteligencia artificial dentro de los deberes de prevención del daño. Pienso en el deber de advertencia. ¿Informa hay alguna forma, cuando uno lee esa sentencia, de que el destinatario de la sentencia y cualquiera pueda saber, vos por ejemplo, Fernando, cuando escribís un artículo, tu resumen decís lo generé con Copilot 365. Sí, ¿Debería yo pasar esto mismo en la sentencia? concretamente, pero no, ahora estoy Sí, pagando, no, porque estoy no pagando el leí nunca GPT nada de ahora. Trelew, aclaro. Estoy pagando el GPT, sí, yo cuando ya no uso más Copilot, Pero ahora digo, como un agarro el deber de GPT. advertencia debería funcionar, podría ser. En Existen, mi caso, dale. perdón, perdón. No, existen programas, existen inteligencias artificiales que detectan si se generó con inteligencia artificial determinado material, determinado producto, eso no hay ninguna duda, así que eso es lo más sencillo en realidad Está bien, de pero digamos, implementar. vos mencionaste que lo usás como asistente, no que lo generaste todo. No, Ese claramente. asistente, Eso es, por ahí capaz que la idea era un poco que vean lo irónico de la anécdota, ¿no? Ya no es un secreto. Claramente quedamos no, muy lo usa todo. desactualizados si no utilizamos inteligencia artificial para asistirnos. Ahora, lo importante es saber que tenemos que controlar el output, tenemos que controlar la respuesta que nos brinda y si Por supuesto. efectivamente es fidedigna, no está generando algún contenido que está errado o que causa algún daño, un posible daño. Consejo ¿Qué para los... hago yo? Consejo muy rápido. ¿Qué hago yo? Cuando genero o trato de generar algún texto, lo que hago es, le doy todas las pautas, todo el contexto, si esto es de Sí, el buena secreto está en el práctica el prompt. uso de la inteligencia artificial, y le digo que no me cite jurisprudencia ni doctrina. Le saco la posibilidad de que me genere para que no invente, ¿sí?, esa doctrina o jurisprudencia que te puedo asegurar que siempre te va a inventar algo. Algo te va Que a no empieza inventar. a alucinar. Sí. Es alucinar, Consejo exactamente. rápido, Eso consejo son- rápido para los que estén investigando. La trazabilidad es importantísimo, o sea, no tengamos miedo a usar GPT, yo lo uso y estoy muy contento, pero digámosle por dos motivos, digámosle al lector que está leyendo inteligencia artificial y por A otro eso. lado, y por otro lado, y por otro lado, eso nos va a permitir a nosotros tener dos fuentes, una fuente indirecta que es GPT, pero siempre la fuente directa. Yo a mi GPT le digo, bueno, decime de dónde sacaste vos eso y bajame, linkeame al paper exacto, con lo cual en mi caso es una ventana enorme y a todos los que tienen en investigación, yo lo recomiendo esto, no tener miedo, decir que uno lo usa y buscar siempre la fuente directa, siempre la fuente directa. Bueno, es cierto lo que dice Gastón, yo en los últimos artículos pongo expresamente que el Por eso contenido, suelo leer lo que escribís el y resumen siempre veo que el lo hago con resumen, inteligencia pese a que se artificial. nota que lo aclarás como una advertencia, lo cual me parece bárbaro. Me parece que es una manera también de autodefensa, ¿viste? De Porque hay mucho transparencia. de transparencia. Federico, dale, Gracias dale, mil. dale. Tiene la Ambos. palabra Federico, me parece. A ver, ahí, ¿me escuchan bien? Todos. Perfecto. No, un poco para vos, Fernando, consultarte qué material hay o qué trabajo sobre sesgos, contratos bancarios, inteligencia artificial, específicamente sobre phishing de datos, porque he visto mucho tema de estafas de gente que en el apuro da algún consentimiento que en realidad no es el consentimiento dentro del sitio
correspondiente a su banca, perfectamente hecho por estafadores y demás. Eh, He empezado a ver muchos fallos diversos, pero bueno, este tema de los sesgos me dispara ahí una alerta a ver si hay alguna vinculación. Bueno, déjame que lamentablemente tengo que hacer propaganda, pero yo tengo la ley mía de defensa del consumidor comentada, hay 100 páginas por lo menos que trata de sesgos. En el libro de responsabilidad por daños también trato los sesgos. Después, en literatura nacional, eso ya es más complicado, es más complicado. Entre los americanos, Daniel Kahneman, Richard Taylor, Dan Ariely, y son tipos que lo tocan mucho. Algunos fallos de la cámara comercial ya están hablando del phishing. El phishing quizás es la práctica más común, más usual de estafa. Son mecanismos estafatorios, obviamente, y ya hay algunos fallos, ya hay algunos fallos. Eso es más o menos lo que te puedo decir. Chamatrópoulou escribe algo en su libro, hay algunos otros autores, Martincito Frugoli de Rosario también, pero lo hacen lo tenés que buscar en papers separados. Creo que en el libro de Galdós de responsabilidad en entornos digitales, ahí hay algún material que te puede servir. Hay varios autores, Martín es uno, Martín es un tipo de primera fuente porque estudió también afuera y estudió con muchos de estos monstruos, así que por ahí buscar un poco por ahí, buscar un poco por ahí. Bueno, gracias. Bueno, ahí ya no quedan más preguntas, me parece. Estamos en horario. Ahí dejé por el chat nuevamente el link del canal de YouTube para quienes quieran volver a ver la clase del día de hoy y quienes quieran ver otros talleres organizados por el Centro de Graduados. Eh, no sé si quieren despedir. Ahí Federico justo levantó la mano. Si es cortita, Federico, ahí te doy la palabra. Te están No, presionando, no, Fede, dale. no, creo que levanté sin querer, si fui yo. Ah, fue sin querer. Ya Dale, está la tranqui. respuesta. Bueno, entonces no sé, Pablo, Fer, si querían despedir o agregar algo más. Despedite, Pablo, y después despido yo y ya estamos. Bueno, Dale. no, por mi parte un honor haber dado clases acá, la verdad que me sentí muy a gusto, ojalá les haya servido. Ahí le dejé en el chat por lo menos los links de los casos resonantes que les mencioné. Y bueno, muchas gracias por todo, en realidad por toda la organización, Fernando por la invitación, así que nada, gracias a todos los chicos que también están mandando mensajes en el chat. Muchachos, fue un lujo y les agradecemos enormemente. Me encantó compartir este espacio con Pablo, mi querido amigo Pablo. Sé que lo disfrutaron, estoy muy contento también por eso. Y bueno, éramos 300 tipos hoy acá. Ese es un milagro de la ciencia también. No se olviden de eso, la tecnología hizo muchísimo por nosotros, así que bueno, será hasta la próxima, hasta el próximo contenido. Gracias, Uva, porque estos espacios son maravillosos, y gratis no se lo da nadie en el planeta Tierra, nadie te va a dar este tipo de plataformas con este contenido. Gracias de vuelta, y nos vemos en la próxima. Bueno, muchísimas gracias a vos, Pablo, y a vos, Fer, y a todos por conectarse el día de hoy, y nos vemos en la próxima actividad. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima.